El linaje Rivera es antiguo. Su linaje es ancestral. El cultivo de la madre determina el talento de su hijo. Ahora, según el cultivo de la madre, se repartirán las píldoras. Nivel inmortal. Primera esposa Suárez recibe la píldora imperial. Segunda esposa Linares recibe la píldora suprema. Tercera esposa Martínez. Cuarta esposa Zamora. Ambas en nivel de unión divina reciben la píldora divina. Señora Torres, te toca. En nivel de energía vital, recibirás la píldora básica. Lucía, hazme caso. Quita ese bebé ya mismo. Si no, al nacer, solo sufrirá contigo y será despreciado. Exacto. En este mundo, los fuertes mandan. La Casa Rivera Eterna no cría inútiles. Y tú, al darle a luz a ese inútil, solo harás que nacida para sufrir. Es mi culpa. Poco talento. Poco cultivo. Cuando nazca mi bebé, ¿me culpará por ser una madre inútil? ¿Dónde estoy? Mierda. Reencarné. Y soy un feto. Sin una madre fuerte, ni píldoras de alta calidad, la posibilidad de tener un hijo prodigio es casi nula. No todos pueden decir con orgullo 30 años de gloria, 30 de miseria. No subestimes al joven. Lucía. Esta es la mejor píldora abortiva. Toma. Quita a ese inútil de tu vientre. ¿Quiénes son estas mujeres? Incitando a mi madre a abortarme. ¿Quién dijo que solo Javier Delgado puede decir que no subestimes al joven? Soy un reencarnado. Yo también puedo. Hijo, tu madre no quiere que nazcas para ser despreciada. Espera, madre. Esa idea es peligrosa. ¿No dicen que los reencarnados tienen un sistema? ¿Y el mío? Aparece. Ven. Felicidades, portador, palabra clave activada. Sistema de cultivo materno. Cargando. El portador ayudará al cultivo de la madre y obtendrá el cultivo de la madre multiplicado por 100. Continuar. No pensé que este sistema me fuera a dejar jugar. ¿Cómo se juega? El portador, por segundo, obtendrá un punto de experiencia. La experiencia ayudará al cultivo de la madre, como darle objetos, mejorar su linaje y su talento. Además, el portador también puede absorber experiencia de la madre. Mientras más absorba, más se convertirá. O sea que entre más viva, más experiencia tendré y más opciones tendré luego. Sí. Atributos actuales de la madre. Nivel, destino, Lucía Torres Belleza. Nivel 9 de energía vital. Experiencia del portador, 62 puntos. Mamá, así que te casaste con los Rivera solo por tu belleza. Nivel de energía vital. Nivel de energía espiritual. Nivel de mar espiritual. Nivel de unión divina. Nivel de rey divino. Nivel inmortal. Nivel presanto. Santo. Nivel supremo. Nivel ancestral. 10 niveles. Y solo estás en el primero. En vez de que vivas sufriendo, es mejor que no nazcas a este mundo cruel. No me culpes por ser cruel. Mamá, es cuestión de vida o muerte, así que no me culpes. Absorber energía de la madre. ¿Qué? El portador obtuvo 10 puntos de experiencia. Experiencia actual del portador, 100 puntos. Sigue absorbiendo. El portador obtuvo 10 puntos de experiencia. ¿Acaso mi bebé puede absorber mi energía para usarla y salvarse? Lucía, ¿estás loca? ¿Acaso de verdad quieres salvar a ese inútil en tu vientre? ¿No notas que por su culpa tu salud está muy mal? Hijo, fui una mala madre.
Creí a los demás y casi te mato. Ya que quieres absorber mi energía, ahora volveré a mi cuarto a tomar la píldora básica de nutrición para darte una mano. Claro que lo sé, pero a mi hijo, aunque muera, lo protegeré toda su vida. No digan más. Mamá, al fin me perdonas la vida. Felicidades, portador. Se extrajo para la madre el linaje de dragón de fuego, puede fusionarse con otros linajes de dragón y evolucionar al linaje de dragón primordial. ¿Desea fusionarlo con la madre? ¿Desea fusionarlo con la madre? Esta píldora básica de nutrición tiene linaje de dragón de fuego. ¿Y puede evolucionar al linaje de dragón primordial? Fusionar ahora. Fusionando con la madre linaje de dragón de fuego, fusión completada. Sistema. Mejora el nivel del linaje de dragón de fuego. ¿Usarás puntos de experiencia? Sí. Si solo dependiera de absorber píldoras para mejorar el linaje, tomaría mucho tiempo. Pero ahora puedo usar experiencia. Así que luego tendré muchas opciones. Advertencia, portador. Seguir absorbiendo dañará a la madre. ¿Desea detenerlo? Casi lo olvido. Alto, alto, hay que detenerlo. Experiencia del portador, 1120 puntos. Más de 1000 puntos. ¿En qué debería avanzar primero? Por ahora debo subir el nivel de la madre. El nivel de energía vital es solo mortal. Al entrar al nivel de energía espiritual es cuando se empieza a cultivar. Sube el nivel de la madre. Entendido. Subiendo nivel de la madre. Consume 1000 puntos de experiencia. Mejora completada. Nivel actual de la madre. Avanza al nivel 1 de energía espiritual. Experiencia del portador, 20 puntos. Felicidades, portador. Has recibido la recompensa por subir 100 niveles. La recompensa se guarda en el espacio del sistema. El portador podrá extraerla y usarla luego. Bien, entonces por ahora guardaré estos niveles. Cuando nazca, haré que todos los cultivadores del continente caigan a mis pies. Bueno, ahora mismo mejor me voy a dormir. Increíble. Llegué a nivel 1 de energía espiritual. Estuve atascada en el nivel anterior, pero hace poco sentí claramente que una fuerza en mi vientre me ayudó a avanzar. ¿Acaso este bebé no es común? Pero desde siempre, la madre ayuda al bebé a cultivar. No hay casos de bebés ayudando a la madre. Tal vez me equivoqué. Como sea, ya avancé de nivel. Cuando mi esposo salga, le daré esta buena noticia a él. Quinta esposa, el jefe ya salió. Por favor, vaya al salón para su evaluación. ¡Ay, no! Hace 3 meses, mi esposo me dio para el bebé la técnica de serpiente de fuego y ni siquiera entendí la primera página. ¿Qué voy a hacer ahora? Quinta esposa. Bien, llego enseguida. Esposas, me extrañaron. Esposo, pasaste de inmortal corporal a inmortal espiritual. Exacto. Ya estoy a medio paso del nivel presanto. Felicidades, esposo. Felicidades, esposo. Estuve en retiro 3 meses y avancé. Me pregunto si ustedes entrenaron duro para que sus bebés despierten el linaje. Esposo, la técnica que me enseñaste ya la dominé por completo. Mira bien. Bien. Digna discípula del santuario Luz Eterna. Lograste despertar en el bebé el linaje ancestral de pavo real. Gracias a tu gran enseñanza. En mi nivel de rey divino, comparada con Andrea, me falta algo. Pero ya dominé los fundamentos. Bien, bien, bien.
Con esposas como ustedes, como una familia Rivera no tendrá un santo. Lucía, la técnica de serpiente de fuego básica, ¿cómo te fue? En tu nivel de energía vital, cultivando esta técnica, en 3 meses, tu bebé podría despertar el linaje básico de serpiente de fuego. Esposo. No lo logré. Amor. No lo logré. Pero yo. Ni la más básica técnica común puedes dominar. Qué vergüenza para él. Ni una técnica común puedes dominar. Parece que, en el cultivo, no debí tener ninguna expectativa. Olvídalo, ve a tu cuarto. Por suerte, ustedes 4 no me decepcionaron. Hoy estoy de buen humor. Así que decidí abrir el almacén espiritual. Con tesoros celestiales y el mejor chef, las recompensaré a todas. Los tesoros del almacén espiritual ayudan al bebé en mi vientre a mejorar su talento. Es mi culpa por ser tan inútil. No tengo derecho a sentarme a la mesa. Y mi bebé también es excluido por mi culpa. No debí tener ninguna expectativa. Olvídalo. Ve a tu cuarto. Vaya. Mi padre regresa de su retiro y se une a esas mujeres para excluir a mi madre, ¿eh? Experiencia del portador 111.061 puntos. Me dormí un rato y gané tanta experiencia. ¿Acaso es una técnica común? ¿Creen que por su alto cultivo tienen más talento? Sistema, mejora el talento de mi madre. Entendido. Felicidades, portador, por ayudar a la madre a subir su talento a nivel espiritual. Tu talento subió a nivel místico. Sigue. Felicidades, portador, por ayudar a la madre a subir su talento a nivel divino. Tu talento subió a nivel supremo. Genial. Parece que la experiencia por nivel aumenta 10 veces. Mi madre ahora tiene talento divino. Ya no es inferior a ellas, ¿verdad? Vengan. Pronto verán a mi madre tan hermosa y con gran talento. Cómo las humilla. Qué raro. En un instante. La técnica de serpiente de fuego la dominé por completo. Dicen que el embarazo abrume. Pero a mí me pasó lo contrario. Me hice más lista. Hijo, ¿eres tú otra vez? Me ayudas a cultivar de nuevo. Eres mi pequeña estrella de la suerte. Tranquilo. Si te esfuerzas tanto, tu madre no tiene excusas para no esforzarse. Amor, espera. Creo que lo dominé. Esposo, espera. Creo que lo entendí. ¿Qué entendiste? La técnica de serpiente de fuego que me diste, ya la dominé por completo. En el instante que volteamos, ¿lo dominaste? ¿Una epifanía? Es un nivel que hasta los genios dificultan alcanzar. ¿Acaso nos tomas por tontas? Lucía, sé que la fiesta que preparó nuestro esposo es tentadora, pero usar este truco para comer gratis es demasiado descarado. Lucía Torres, ¿te atreves a mentirme? Esposo, de verdad no te miento. De verdad la dominé. Bien. Ya que la dominaste, seguro puedes usar la ilusión de linaje. Mejor úsala aquí para que nuestro esposo te evalúe. De verdad la dominé. Pero lo que desperté parece el linaje de dragón de fuego. Así que mi hijo también lo tendrá. Eres una inútil del nivel de energía vital. Ya pasó el mejor momento para despertar. ¿Cómo podrías despertarlo? Exacto. Aunque dominaras la técnica de serpiente de fuego y despertaras el linaje, tú y tu hijo solo tendrían el peor linaje de serpiente de fuego. El linaje de dragón es muy raro. Con lo que dices, parece que engañas a nuestro esposo. Es obvio que no dominaste la técnica. Yo. Lucía Torres, qué insolente eres. Hoy, no me culpes por ser cruel. Esposo, de verdad no te miento. ¡Dragón de fuego! Es un dragón de fuego. ¿Pero no dominó la técnica de serpiente de fuego? ¿Cómo despertó un dragón de fuego? En esta energía de linaje, de verdad hay un rastro de linaje de dragón. Una inútil del nivel de energía vital. ¿Cómo lo hizo?
Un simple nivel de energía vital. Ya es mayor. ¿Aún puede despertar su linaje? Qué interesante. Pero un simple linaje de dragón de fuego es de muy bajo nivel. No es un problema. Señora Torres, no solo le diste al bebé el linaje de dragón de fuego, sino que tú también lo despertaste. Felicidades. Esposo, ¿ya lo viste? De verdad no te mentí. No te mentí. Esposo, practica la técnica de serpiente de fuego. ¿Cómo despertó el linaje de dragón de fuego? Seguro hay algo raro. Abre bien los ojos. La serpiente de fuego ya tiene un poco de sangre de dragón, aunque la probabilidad es baja. El bebé en su vientre es de mi sangre. Despertar ese linaje no es raro. Retírate. ¿Qué tal? Vamos, ven al banquete conmigo. Andrea, Mariana, Gabriela, Patricia. Ustedes 4 tienen 6 meses de embarazo. Por eso decidí que en 10 días invitaré a las grandes familias a presenciar la ceremonia. Anunciaré en público que el más talentoso será el heredero Rivera. Entonces, el santo Rivera vendrá en persona para bendecir a sus bebés y darles el linaje más fuerte. Parece que con mi bajo nivel, en el corazón de mi esposo no valgo nada. No solo en este banquete soy la última. Y cuando terminen de comer, ni siquiera podré tocar los palillos. Y en 10 días mi hijo ni siquiera podrá aspirar a ser el heredero Rivera. Esta es carne de fénix, huesos de dragón y piernas de bestia guardiana. Mamá, es una gran oportunidad para tu linaje. No te rindas. No. El título de heredero determinará el futuro estatus de mi hijo y sus recursos de cultivo. Ahora debo aprovechar todas las oportunidades para ayudar a mi hijo. Amor, entrenaste tanto tiempo. Debe ser duro. Deja que Lucía te dé un masaje. Listo. No hace falta. Lucía, ¿llegaste a nivel de energía espiritual? Ya tienes 25 años y apenas llegas al nivel de energía espiritual. ¿De qué te presumes? Cuando la hermana Andrea tenía 25, ya era famosa en todo el mundo como genio del nivel de rey divino. Y yo estoy en el nivel de unión divina. ¿Nosotras alguna vez nos presumimos? No me estoy presumiendo. Solo me preocupo por la salud de Roberto. Como esposa, para mí, la salud de mi esposo es lo más importante. ¿Esta mujer cuándo aprendió a ser tan irónica? Al mejorar su percepción, aprendió a ser hipócrita. Ah, no. Aprendió a jugar al drama. Lucía Torres, no creas que no sé. ¿Qué tramas en tu mente? Hermana, ¿por qué me acusas? Me preocupo por la salud de Roberto. ¿Qué mal podría tener? ¿Acaso para ti, hermana, la salud de Roberto no importa? ¡Cállate! Te hace falta un buen golpe. Basta. Ya lo dije antes. La familia debe vivir en paz. Debemos vivir en paz. La familia debe vivir en paz. No dejen que estos detalles arruinen mi buen humor. Amor. Tú estás en el nivel de rey divino. Ella solo en el nivel de energía espiritual. Con esa bofetada, ¿quieres matar a madre e hijo? Aunque el bebé sea un inútil. Es mi hijo. Amor. ¿Por ella? ¿Me golpeas? ¡Lárgate! Lucía, siempre me entiendes. Ven. Esta sopa de fénix te la sirvo yo. Siéntate. De la otra comida, toma lo que quieras. Gracias, amor. Detectado componente del linaje de Fénix. ¿Desea extraer el linaje de Fénix? Claro que extraeré. Extrayendo. Extracción exitosa. Felicidades, portador. Extrajo para la madre un linaje divino de Fénix. Puede ascender al linaje ancestral de Fénix. Linaje divino de fénix. El portador obtuvo el premio del linaje supremo de Fénix. Un sorbo de sopa me hizo despertar el linaje supremo de fénix. Entonces, si como otros tesoros celestiales, ¿no sería invencible? La sopa que tomé, él la absorbió. Hijo, ya que lo necesitas, mamá comerá más. Comeré de todo. Detectado componente del linaje glotón.
Detectado componente de linaje árbol sagrado. Vaya, lo que pido lo consigo. Tantos linajes. Y de nivel tan alto. Si los extraigo todos, seré invencible. Extraer. Extraer todo. Extrayendo. Lucía, ¿de verdad tienes hambre? Querido yo. Lucía, ¿estás bien? Estoy bien. Me siento un poco mal. Me retiro. Lucía, en 10 días, la bendición del santo y nombrarán al heredero. Aunque tu hijo no tenga derecho, quiero que vengas a apoyar. Solo me pide que asista. No piensa en mi hijo en absoluto. Hijo, aunque comí tanto no pude ayudarte. Es mi culpa. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento que en mi cuerpo hay mucha energía de linaje que no me pertenece? Felicidades, portador. Ayudando a la madre, se extrajo un linaje divino de glotón, un linaje divino de bestia guardiana y un linaje divino de tortuga negra. El portador ayudó a la madre a extraer 7 linajes divinos. El portador obtuvo 7 linajes supremos como premio. Genial. Mi madre obtuvo 7 linajes divinos, y yo obtuve 7 linajes supremos. Con esto mi madre ya podrá levantarse. Andrea Suárez, Mariana Linares, ¿ustedes no acostumbraban humillar a mi madre y le pedían que abortara? En 10 días, en la bendición del santo, las haré pagar. Hoy nombramos al heredero Rivera, y es el día en que el santo Rivera nos bendice. Aclamen al jefe Rivera y a sus esposas. Hoy, yo, Roberto Rivera, junto a mis 4 esposas, invito al ancestro santo a bendecirnos, y al que despierte el linaje más fuerte, lo nombraré heredero. Por eso los invito a ser testigos. El jefe Rivera, Roberto, invita al santo a bendecirnos. ¿Esta es la bendición del santo? Siento que mi nivel está a punto de avanzar. Sí. La familia Rivera es una gran familia comparable a un santuario. Con un santo aquí, nadie podrá oponerse. Casar a Andrea con la familia Rivera fue una decisión muy acertada. El bebé de la primera esposa Rivera ha despertado el linaje divino de pavo real de 6 colores. Podrá llegar al nivel imperial. Este niño tendrá el potencial de un gran emperador. La segunda esposa Rivera. Su bebé despertó el linaje divino de zorro de 3 colas. Podrá llegar al nivel supremo. Este niño será un hijo santo. Y alcanzará el nivel santo. La tercera y cuarta esposa Rivera, sus bebés en el vientre despertaron linajes primordiales, también de nivel místico. Su futuro también será ilimitado. En el mundo de cultivo, el talento de la juventud Rivera está a años luz, superando a los 4 grandes santuarios. La bendición ha terminado. Mi primera esposa, Andrea, su bebé en el vientre, ha despertado el linaje divino de pavo real de 6 colores. Es el más fuerte de los 4. Por eso declaro... Esperen. Esperen. ¿Y mi hijo? Lucía,
¿Por qué no viniste antes? La ceremonia ya terminó. El hijo de Andrea tiene el linaje más alto. Y el tuyo, olvídalo. Quítate de aquí y felicita a tus hermanas. Lucía, hace unos días, por suerte dominaste la técnica de serpiente de fuego. Y despertaste el linaje de dragón de fuego, pero con tu nivel seguro es de muy baja clase. Si vienes a la bendición, ¿no es una vergüenza para la familia Rivera? Exacto. Nuestros hijos al menos despertaron un linaje místico. Y tu nivel ahora apenas es nivel 1 de energía espiritual. Si tú eres tan inútil, tu hijo, ¿qué linaje podría despertar? No me importa si mi hijo despierta un linaje de alto nivel. Pero, si ustedes merecen la bendición del santo, como madre, haré lo que sea necesario para que él también la tenga. ¿Quién es esa? Ella es la que el jefe Rivera recogió de algún lado, es mortal. Y de alguna forma termina embarazada. Y ahora es la quinta concubina de la familia. ¿Quién diría que el jefe Rivera, casi presanto, se fijara en una mortal y la embarazara? ¡Qué desperdicio! Exacto. En realidad, su hijo mejor no nace. Y ahora, con tanta descaro, viene la bendición del santo. ¿Cómo el jefe Rivera ante todos nosotros podrá levantar la cabeza? Así es. Tienes razón. Qué descarada. Lucía, parece que pises el honor de tu esposo ante todos los presentes. Lárgate de aquí. Una simple mortal. ¿Qué linaje podría despertar? Tercera esposa Rivera. Eres increíble. Has puesto la quinta esposa en el ojo del huracán. Y si ella se avergüenza, quien perderá el honor será el jefe Rivera. Maldito Roberto. Te atreves a golpear a mi madre. Cuando nazca, te lo haré pagar 100 veces más. Te pedí que vinieras a apoyar. No solo llegas tarde, sino que pides al ancestro santo que te bendiga. ¿Quieres que ante todos pierda mi honor? El bebé en mi vientre también es tu sangre. ¿Acaso ni la oportunidad de una bendición quieres darle? ¿De verdad quieres avergonzar a tu esposo solo por el bebé en tu vientre? Mi hijo no es un inútil. Si a los suyos los bendicen, a mi hijo también. ¿Qué haces? Levántate ya. ¿Quieres avergonzarme más? Como su padre, si no te dignas a buscarle una oportunidad, yo lo haré. Yo, Lucía Torres, ruego al ancestro santo que bendiga a mi hijo. Lucía Torres. Despertaste un linaje de dragón de fuego básico, pero el linaje del bebé en tu vientre no será nada mejor. Levántate ya. Aún no hay bendición. ¿Cómo sabes que mi hijo tendrá un mal linaje? ¿No te levantarás ya? El ancestro santo ha llegado. El tiempo es oro. ¿Crees que él con tu bebé en el vientre perderá el tiempo? Yo, Lucía Torres, le ruego al ancestro santo que bendiga a mi hijo. Mi esposo. Hermanas, ¿por qué se enojan tanto? Aunque Lucía es de bajo nivel, al menos es la mujer de mi esposo. ¿Por qué no dejarla subir a probar? Si va a probar, no podemos dejar que haga lo que quiera. ¿Qué quieres decir? Si es terca, por las consecuencias de su terquedad debe pagar el precio. Siempre y cuando mi hijo tenga la bendición del ancestro santo. Cualquier precio lo pagaré. Si te echan de la familia Rivera, ¿te atreves a apostar? Bien. Acepto. Al principio, quería proteger tu pobre dignidad. Pero por tu hijo mortal, ¿te atreves a desafiarme? Qué inútil fue mi favor hacia ti. Siendo así, haré lo que pides. Ancestro santo, por favor, bendiga a este inútil bastardo. No pensé que un joven como tú llegara a casarse con una mortal. Eres una vergüenza para la familia Rivera. ¿Un cuerpo mortal quiere mi bendición? Jamás. Malditos Rivera. Ustedes no tienen respeto por mi madre. Experiencia del portador, 11.650.067 puntos. Vaya, en solo 10 días ya tengo 10 millones de experiencia. Olvidé avisar al portador. La madre despertó 7 linajes divinos, obteniendo mucha energía. Para evitar el desbordamiento, el sistema la absorbe automáticamente. Bien hecho. Entonces ahora les mostraré quién es el inútil. Lucía, no es que no te ayudemos.
Solo eres muy inútil. No eres digna del santo. ¡Qué vergüenza! Lucía Torres, recuerda, te conseguí la oportunidad. Ahora me he visto implicado. Y el santo está molesto. La familia Rivera ya no te acepta. Vete. Bien, ya que ustedes no dejan de molestar a mi madre, no me culpen. Ahora por mi madre la vengaré. Y los humillaré a todos. ¡Linaje de dragón de fuego! Calma, todos. Es algo bueno, pero es solo común. ¿Con esto busca la bendición del santo? Exacto. Un linaje de esta calidad es una puta vergüenza. Señores, miren. Esto es Fénix. Linaje divino de Fénix. ¿Cómo es posible? El bebé en su vientre. ¿Cómo puede tener un linaje divino? Nos supera por 2 niveles. Un linaje divino. ¿Estoy viendo mal? ¿Con qué derecho? ¿Y qué si es un linaje divino de Fénix? Mi bebé tiene un linaje divino de pavo real de 6 colores. Podrá llegar al nivel imperial. Además, detrás de mí está todo el santuario Luz Eterna. Y tengo un cuerpo inmortal. ¿Cómo puede competir conmigo? ¿Qué linaje es este? Es el glotón. Es un linaje divino. Linaje divino de glotón. No, aún hay más. Abran sus bocas. Sientan bien. ¿Qué es lo absurdo? Bestia guardiana, toro sagrado, tortuga negra, árbol sagrado, dragón de trueno. Excepto linaje de dragón de fuego básico. Todos son linajes divinos. Linajes divinos. Son 7 en total. Es terrible. ¿La familia Rivera es solo una simple familia? Maestra, ¿qué le pasa a esa maldita? ¿Por qué despertó tantos linajes divinos? Andrea, calma. Tranquila, el linaje divino de tu hijo puede ascender al nivel imperial. No podrá alterar tu estatus ni el de tu hijo. ¿De qué sirven 7 linajes divinos? El bebé en su vientre tiene linajes muy desordenados. Subir de nivel es imposible. Hermana Andrea tiene razón. Los 7 linajes divinos de su hijo solo serán un lastre en su cultivo. Estos son solo los linajes que mi madre despertó. Tanta linaje, aunque sea divino, no sirve de nada. Tú ahora elige un linaje. Yo lo bendeciré para que tu hijo pueda ascender al Supremo. O incluso al Imperial. Lucía, ¿qué esperas? Agradece al ancestro. Yo creo que no hace falta. ¿Qué quieres decir? Lucía, ¿qué dices? ¿Te atreves a desafiar al santo? ¡Qué falta de respeto! ¿Quieres morir? Lucía, te doy otra oportunidad. Adora al santo ahora y pídeles perdón. No seas malagradecida. Ancestro santo. No soy malagradecida, sino porque mi hijo tiene sus propias capacidades. Desperté estos linajes yo misma. Tienes 25 años, ya es tarde. Despertar linajes ahora ya es raro. ¿Cómo podrías despertar 7 linajes divinos? Mi linaje inicial era místico. Por ciertos eventos, ascendí al divino. Y tú tienes linajes divinos, y 7. ¿Cómo es posible? ¿El divino es el límite? Sistema, mejora los linajes de mi madre. Es supremo. ¿Qué? ¡Supremo! ¿El nivel de su linaje aún sigue subiendo? ¿Cómo es posible? No lo creo. ¿Esta perra sigue siendo la inútil?
He sido santo por 1000 años y nunca vi a alguien mayor despertar su linaje y al mismo tiempo elevar un linaje supremo. El linaje de dragón de fuego básico también subió a supremo. Entonces ahora tiene nada menos que 8 linajes supremos. Tiene 8 supremos. Y el bebé en su vientre. Experiencia del portador, más de 3,65 millones. Progreso, 0.67. Progreso. Madre portadora, progreso y 7 linajes divinos. El linaje del hijo de la señora Suárez solo tiene la calificación para el nivel imperial, y yo soy un nivel imperial real. Pero para el siguiente nivel necesito 10 millones de experiencia. Cuanto más avanzo, esta experiencia no me alcanzará. ¿Acaso el bebé en su vientre está despertando su linaje? ¡Qué fuerza tan poderosa! Deja de usar la presión del linaje. No puedo soportarlo. Ahora ya saben lo fuerte que soy. El feto de la quinta esposa Rivera. Su linaje despertado logró generar una presión que destruyó la copia de un santo. Eso demuestra que el nivel de su linaje ya es imperial. Si este prodigio nace, arrebatará a miles de cultivadores sus oportunidades. Sin la bendición del santo Rivera, este niño despertó un linaje imperial. Vaya, es un prodigio de nivel 8. Es un prodigio contra la naturaleza. Este niño no debe vivir. Lucia, no imaginé que tu talento y el del bebé fueran tan altos. Es maravilloso. Pero, ¿no dijiste, esposo, que nos echarías de la familia? Yo. Jefe Rivera. Jefe de la familia Rivera. Maestro Espadas, ¿qué desea? Ya sabe, yo, Leonardo, he cultivado por años y no me he casado. Si va a echar a su esposa, ¿podría casarme con ella? Leonardo Espadas, repítelo. Jefe Rivera, soy viudo hace años y quiero volver a casarme. Si su esposa no se opone, yo también quisiera casarme con ella. A su hijo lo criaré con mucho gusto. En el futuro podrá heredar mi orden del camino místico. ¡Ustedes! ¡Qué falta de respeto! Jefe Rivera, ignórelos. Tengo un favor. ¿Podría aceptarlo? Diga, Camila. Quisiera saber si podría con el bebé de su esposa fijar un compromiso. ¿Qué? ¿Qué? Esta vieja se fija en mí. Camila, tu petición es más exagerada que la nuestra. Ay, solo tú podrías. ¡Ja! Hermana Camila, así. Eres más descarada. Espero que el jefe Ríos lo considere. Tinta esposa, este es el tesoro de la orden mística, la piedra del destino. Ayudará a tu cultivo y al del bebé. Maestro Destino, ¿no es demasiado valioso? Me retiro. Este es de la Orden de las 1000 Espadas. Un colgante de espada sin nombre. No es muy valioso. Se lo regalo al bebé como recuerdo. Me retiro. Camila, esto es... Este protector lo he usado por años. Su efecto es como un artefacto divino. Se lo regalo a mi futuro esposo para protegerlo. Esposa, esta gente no tiene buenas intenciones. Entonces ahora mismo iré a empacar mis cosas y me largaré de la familia Rivera. Esposa, es mi culpa. Fui un ciego que no te valoró. Tú y el bebé, perdónenme esta vez, ¿sí? Si vuelves a hacerlo, el bebé y yo no te hablaremos. Bien. Te juro que no volverá a pasar. Vamos. Mejor así. Aún no nací y ya me buscaron una vieja esposa. Hermana Andrea, ¿qué haremos ahora?
No me lo esperaba. Ella, en nivel 2 de energía espiritual, se embarazó de un niño de linaje imperial. Ahora perderemos su favor. No puedo soportar esto. Hermana Andrea, haz algo rápido. Amado. Ahora que Lucía también espera un hijo tuyo, un niño prodigio, entonces dejaré mi jardín Suárez a su disposición para que Lucía se mude. El jardín Suárez es de la familia Rivera. El jardín más rico en energía. Comparado con el jardín Torres, su energía es más de 100 veces mayor. Si lo cedes, ¿cómo cultivarás? Aunque Lucía despertó el linaje divino, su nivel sigue en el nivel 2 de energía espiritual. Si sigue quedándose en el jardín Torres, será malo para su cultivo. No esperaba que fueras tan comprensiva. Bien, luego yo mismo te elegiré una mansión para ti. Gracias, amado. Vamos. Hermana Andrea, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué le cediste la mansión? Hermana Andrea, no puedo esperar a matarla. ¿Cómo voy a dejar que muerda el polvo tan fácil? Todo el sufrimiento lo soportan los vivos. Hermana Andrea, ¿qué quieres decir? De verdad que coincidimos en saber que este niño no debe vivir. Nuestros 4 grandes santuarios conocen el destino, y el destino del mundo está escrito. El nivel divino ya es supremo, y sus 8 linajes imperiales. ¿Cómo lo tolerará el camino celestial? Ya escuché. Una leyenda del mundo de cultivo. El ancestro oscuro del mundo superior bajó y se ocultó entre la gente. Este niño debe ser su reencarnación. Para ocultarse, se escondió en el vientre de una cultivadora de bajo nivel. Hermana Camila, tu actuación de comprometerte con un bebé en el vientre, esa broma tuya, fue demasiado irresponsable. Si era teatro, ¿por qué tomarlo en serio? La espada exterminadora del maestro Espadas. La piedra del destino del maestro Destino. Mi cadena de almas. Y tú, mi hermana Valeria. Lo mandaré directo al infierno. Señora Santa, quiere decir que... Este monstruo puede despertar muchos linajes, pues hoy lo haré despertar a saciedad. ¿Qué? ¿Ese monstruo puede despertar más linajes imperiales? Si es así, usaré la piedra del destino para invocar nuestro caldero celestial y lo refinaré en una píldora suprema o incluso imperial de sangre, para ofrecerla a los santos del mundo superior. De esta forma, mi derecho a ser santo estará asegurado. Qué raro. En mi cuerpo parece haber movimiento de linaje. ¿Acaso mi bebé está absorbiendo algo? Experiencia del portador 55.500.000 y 4.355 puntos. Tras ascender al linaje supremo, Absorbió tanta energía, más de 50 millones. recordatorio, como la madre cambió de lugar a un lugar con mucha energía, ahora se incrementa automáticamente a 2 puntos por segundo. Si ahora gano 2 puntos por segundo, si sigue así, para que antes de nacer todos mis atributos lleguen a la perfección, será un gran desafío. Detectado componente de linaje de Fénix. Detectado componente de linaje de tigre blanco. ¿Qué pasa? Mi madre no tomó ningún tesoro espiritual. ¿Por qué de repente hay tantos atributos? Algo no cuadra. Amor, quiero decirte algo. ¿Qué pasa? Es que... Primero, no te enojes cuando te lo diga. ¿Crees que soy alguien que se ofende fácil? Últimamente, ¿no mimas demasiado a Lucía Torres? ¿De verdad crees que el bebé te espera es tuyo? ¿Qué quieres decir? Y decías que no te enojarías. Ya frunciste el ceño. Entonces no digo nada. No importa, sigue hablando. Amor, si no recuerdo mal, tu linaje inicial era solo místico, ¿no? Fue después que subió a divino, ¿verdad? Así es. Fue en mi entrenamiento, cuando tuve una oportunidad y lo subí. ¿Por qué lo preguntas? Amor, ya que tu linaje es solo místico, y Lucía es una simple mortal, ¿cómo su hijo tiene un linaje imperial? Detectados 92 linajes. Extraer, portador. ¿Tantos linajes? ¿Será por el cambio de lugar de mi madre? No pensé que la señora Suárez fuera tan amable. Extraer, portador. Si los extraigo, ¿absorberé la energía de la madre? Necesito experiencia. Extrae todos rápido. Madre despierta. Linaje divino dragón azul, linaje divino fénix, linaje divino tigre blanco, linaje divino Kionti, y 92 linajes divinos más. El portador obtiene 92 recompensas de linajes supremos. Es increíble. Ahora mismo tengo 8 linajes imperiales y 92 linajes supremos.
Si estos 100 linajes los revelo todos, qué espectáculo sería. Pero por ahora, con tantos linajes, la experiencia será mayor. Mejor acumulo experiencia, y luego subo de nivel de una vez. Señora Santa, ¿atrajiste tantos espíritus? Veo que el demonio absorbió muchos. Pero ¿por qué siento que ese demonio solo se llenó a medias? ¿Cuándo lo harás estallar? Yo sí, Santa. ¿Funcionará esto? Dejémosme descansar. Descanse, Santa. Usaré la piedra del destino para invocar el caldero celestial y refinarlo. ¡Invoco el caldero celestial! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué siento que mi cuerpo no puede moverse? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué siento que mi cuerpo está siendo refinado por alguna fuerza? Sistema, ¿acaso no voy a nacer? Alerta. Alerta. El portador del sistema está siendo refinado por el artefacto supremo, el caldero celestial. Aún soy un bebé. ¿Quién quiere hacerme daño? ¿Quién es tan descarado? La madre está en peligro. El alma de la madre está bajo ataque. ¿El portador del sistema quiere mejorar la percepción de la madre? Más percepción, más fuerte el alma. Percepción de la madre a supremo. Portador del sistema obtiene percepción imperial. La madre sigue en peligro. XP insuficiente. No se puede mejorar la percepción ahora. De divino a supremo solo son 100.000 XP. De supremo imperial pide 1.000.000. ¿Crees que sea justo? Sistema. Sistema. Sistema, ¿estás mudo? Sistema. ¿Qué está pasando? Mi alma puede separarse del cuerpo. Mamá. ¿Quién te dio el valor de tocar a mi madre? ¿Estás bien? Mi conciencia fue atacada. Maestro Destino, eres presanto. ¿Quién podría atacar tu conciencia? Y no solo eso. El tesoro de mi orden, el caldero celestial supremo, también fue robado. El caldero celestial supremo lo dejó el ancestro de la Orden del Camino Místico antes de ascender al mundo superior, en todo el continente. ¿Quién se atrevería a tocarlo? Perdimos el caldero. Ahora Camila y Leonardo, ¿tienen alguna solución? Creo que tendré que usar mi espada exterminadora. ¿Qué alma bondadosa me envió tantos artefactos? Parece que este caldero y espada son de muy buena calidad. Ahora son míos. Primero borraré la marca espiritual. Maestro Espadas, ¿qué te pasa ahora? ¿Acaso con la espada exterminadora también perdiste tu conexión espiritual? ¡Mi espada exterminadora! El santo de mi linaje la forjó con su propia espina. Y así de fácil me la roban. ¡Qué rabia! Parece que ahora solo mi cadena de almas sirve. Pero este artefacto solo atará su conciencia. Para atraparlo, todos debemos salir de nuestros cuerpos y atraparlo. Se volvieron locos los de los 4 grandes santuarios. Caldero celestial y espada exterminadora son los mejores supremos del mundo superior. Con tanta dificultad encontré este cuerpo portador superior. No dejaré que lo arruinen, jamás. Lucía, sabía que algo no cuadraba. ¡Alto! ¿Quién eres? ¡Muévete, mocoso! ¿Que me mueva? Te metes en mis asuntos. ¿Y crees que saldrás con vida?
¿Este babero es de esa Camila Alba? ¿Usar esto como prenda de compromiso no es demasiado coqueto? ¿Acaso es la cadena de almas? ¡Monstruo! Devuélveme la espada exterminadora. Mi cartero celestial, ¿dónde está? ¡Espada exterminadora! ¡Mi espada exterminadora! Esta cosa es la piedra del caldero. ¿De qué sirve? Casi mata a mi madre. Se atreven a golpear a este gran ancestro. ¿Acaso saben quién es este gran ancestro? Eres el gran demonio del mundo superior. ¿De verdad crees que no lo sabemos? ¿Eso? ¿Quién eres? Buscáis la muerte. ¿Qué tanto ruido hay afuera? Voy a ver. Y ustedes dos, malditas. ¿Hay otro más? ¿Quién eres? ¿Qué alma tan poderosa? Con tus expertos peleando. ¿Qué debemos hacer? ¿Quiénes son estos? Usar su alma para molestar el descanso de mi madre. Su alma supera el nivel divino. Debe ser supremo. El alma de alguien del mundo superior es solo el 1% de su cuerpo. Por eso, él es el ancestro oscuro del mundo superior. Viéndolo así, es cierto. Mis respetos, maestro. Oye, Samuel, ¿no te decías el más honorable del mundo de cultivo? ¿Por qué te arrodillaste? El sendero luminoso decae y el sendero oscuro crece. Si es el gran ancestro oscuro, ¿qué oportunidad tenemos de vivir? Si destruyen nuestras almas, seremos aniquilados por completo. Mis respetos, maestro. Gracias por salvarme, maestro. No fue nada. Pueden retirarse. ¿Por qué no te vas? Mi alma está dañada. Necesito recuperarme para volver a mi cuerpo. Entonces recupérate. ¡Ay, no! Esta perla Yin Yang está llena de energía de caos Yin Yang. ¿Energía yin yang del caos? Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Si entra una sola persona, seguro morirá atrapada aquí. ¿Y si somos dos? Si somos dos. Debemos unir Yin y Yang para abrir el campo. ¿Qué? ¿Dices que tenemos que hacer eso para poder salir? ¿No es inapropiado? Maestro, la energía Yin Yang aquí es muy fuerte, me afecta mucho. Yo no puedo soportarlo. ¿Qué estás haciendo, hermosa? Te veo algo raro. Dime, ¿esto cuenta como conexión espiritual? Maestro, ¿qué me hiciste? ¿Qué te hice? Tú iniciaste. Yo
Fui afectada por la energía yin-yang. Pero maestro, ¿por qué no te resististe? ¿Resistirme? Si me resistía, ¿cómo saldríamos de aquí? Tú. Tranquila, me haré responsable de ti. ¿Responsable? ¿Qué tal si me caso contigo? ¿Casarte conmigo? Luz y oscuridad son enemigas. Soy la santa del sendero luminoso. ¿Cómo me caso con el gran ancestro oscuro? Maestro, eres el gran ancestro oscuro. No soy digna de ti. ¡Qué gran ancestro oscuro! Soy Mateo Rivera. Claro, también puedes llamarme Mateo. Si decides casarte conmigo, búscame en la familia Rivera. Ya me voy. No es el gran ancestro oscuro. ¿O no se atreve a admitirlo? No. La perla de caos yin-yang es del gran ancestro oscuro. Si él fuera el gran ancestro oscuro, ¿cómo se habría atrapado aquí? ¿Acaso el hombre de la túnica negra que derrotó es el gran ancestro oscuro? Dijo ser de la familia Rivera, pero ¿desde cuándo la familia Rivera tiene a alguien tan poderoso que repelió al gran ancestro oscuro? Ni el santo Rivera podría hacerlo. Maestro, espere. ¿Quién es usted realmente? Mi alma está muy dañada. Este feto tiene un linaje divino. Me conformaré por ahora. Saludos, maestra. Yo. Saludos, santa. Maestra, su ropa. De pie, pasaba por aquí, y noté algo raro, así que vine a ver. Maestra. Ese demonio huyó despavorido. ¡Qué maravilla! ¿Así? El puesto de heredero de su nieto está seguro. Si no hay más, me retiro. Esposa, hermanas, ¿qué hacen aquí? Si no viniéramos, ¿cómo descubriríamos tu infamia? ¿Infamia? ¡Maldita! ¡Confiesa! ¿De quién es el bebé que esperas? Hermana Mariana, ¿por qué dices eso? ¿Para separarme de mi esposo? ¿De dónde vienes? ¿Cómo podrías tener un hijo de linaje imperial? Exacto. Mi linaje inicial era solo místico, luego ascendió a divino. Esposo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Y la hermana Andrea? Su hijo es de nivel divino, e incluso ascender a supremo. ¿Por qué no dudas de ella? ¿Ella? Cállate, Lucía. Tengo el santuario Luz Eterna. Mi maestra es la santa del santuario. Tu hijo no se compara con el mío. Es lo mismo. ¿Por qué no? Este patán me duda. Que no soy su hijo. ¿Acaso es un error tener tanto talento? Pero la culpa es mía. Hice que mi madre brillara demasiado, así que ocultaré mi linaje con mi conciencia y me desarrollaré en secreto. Basta. Es la reputación de los Rivera. ¿Acaso quieren que todos se enteren? Sobre esto, si alguien se atreve a decir algo, no tendré piedad. Yo he regresado de la guerra. Roberto, ven al salón ancestral para hablar de los próximos 3 meses y la reapertura de la Casa de Espadas. ¿Reabrir la Casa de Espadas? Padre regresó del reino oscuro. Desde hoy, sin mi orden, no saldrás del jardín Suárez. Marido. Santa, ¿por qué tardaste tanto? No te hizo nada, ¿verdad? No te muevas. ¿Qué te pasó en la cara? Nada. Santa, de esos dos, ¿quién es el gran ancestro oscuro? El hombre de la túnica negra tiene mucha aura oscura. Parece el gran ancestro oscuro. Pero el otro, ¿quién es el más fuerte? ¿Acaso él es el gran ancestro oscuro? El hombre de la túnica negra es el gran ancestro oscuro, pero el otro, si lo digo, el estatus de los 4 grandes santuarios, podría tambalearse. Nuestros 4 grandes santuarios han resistido milenios. En el mundo superior, cada uno tiene un ancestro santo. Dime, ¿quién podría derribarnos? Ya, ojalá. Tengo asuntos pendientes, me retiro. El gran ancestro oscuro fue echado por la persona misteriosa, y nosotros no obtuvimos nada de esto. Al contrario, perdí la espada exterminadora. Esto es una gran pérdida. Y yo no me fue mejor.
Con la piedra del destino perdí el caldero celestial. Si nuestro ancestro Sando me culpa, como maestro temo perder mi puesto. Y eso no es todo. Mi alma está dañada. Camila la Santa. Todo es tu culpa. ¿Qué tiene que ver yo? ¿Acaso yo no también hice mi parte? Ese protector fue un mal presagio. Exacto. No pudieron vencer al gran ancestro oscuro. ¿Y ahora me culpan a mí? Padre, ha vuelto. La guerra en el dominio oscuro es feroz. El sendero oscuro con el fragmento del ancestro oscuro es inusualmente poderoso. Parece que el auge del sendero oscuro ya está escrito. ¿Quiere decir que reabriremos el santuario de espadas para entrenar a la nueva generación? Exacto. En 3 meses llegará el plazo de 60 años y el santuario reabrirá. Entre los descendientes de tus tíos han aparecido muchos jóvenes de linaje superior. Descuide, padre. Mis esposas están esperando con bien. No fallarán a la Casa Mayor Rivera. Bien. Espero que no me decepciones. Mi alma llegó al nivel supremo. Siendo así, solo debo llevar mi linaje a supremo. Y así tendré el derecho a ser santo. Pero mi linaje se queda en divino. ¿Por qué? ¿Acaso? No. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué? La unión espiritual me hizo embarazada. Soy la santa del santuario Luz Eterna. Cultivo el camino de la indiferencia. Si el mundo se entera de mi embarazo, ¿no me harán burla? No. No dejaré que nazca. ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi esposo me trata así? Este viejo patán no sabe valorar a un dragón real. Tengo un talento tan perfecto, y mi madre es tan hermosa, y nos decepciona así. Cuando nazca, crearé mi propia familia. Esposo, ¿por qué nos llamas tan tarde? ¿Qué sucede? En 3 meses reabriremos la Casa de Espada Rivera. He decidido que todas participen. Esposo, ¿no piensas que Lucía participe? ¿Por qué tocas ese tema? ¿Así? Esposo, me juzgas mal. Solo. Esa cualquiera se atrevió a traicionarme. Ahora que mi padre regresó, de esto él no debe enterarse. Pero esa cualquiera está aquí. Con el tiempo, ¿cómo nos enterará? Sí, esposo. Debes echarla de la familia. ¿Echarla? ¿Acaso no tiene boca? No se enterará la gente. Tonta. ¿Qué sugieres, hermana? Depende, esposa, si eres lo bastante cruel. ¿Qué quieres decir? Hermana, no te andes con juegos. Vinos ya. Lucía Torres avergonzó a los Rivera. Si alguien así sigue viva, ¿dónde quedará la honra de la familia? ¿Cómo nos mantendremos en el mundo de cultivo? Te lo aseguro. Mi maestra vio a Lucía y al ancestro oscuro de su fragmento. Traicionarte es un pecado. Traicionar el sendero luminoso es un crimen imperdonable. Entonces, ¿qué sugieres? Solo los muertos pueden guardar un secreto. Pero al final fuimos esposos. Esposo, eres el jefe de la familia Rivera. No puedes ser compasivo. Pero El Jardín Suárez lo creó mi maestra exclusivamente para mí. Puede reunir energía espiritual de millas. Ahora, aunque Lucía Torres despertó el linaje supremo, su nivel es bajo. Si activo el gran arreglo, ella y ese bastardo morirán sin dejar rastro. Esposo, no tendrás que cargar con el título de asesino. bien, te dejo a cargo. No hace falta reportar.
¡Cuánta energía! Más que antes. La madre absorbe mucha energía. Ahora gana automáticamente 1500 puntos de experiencia por segundo. 24 horas al día, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Eso son 1296 millones. La señora Suárez no es tan buena. Seguro quiere usar la energía para reventar a mi madre. Pues yo no te daré el gusto. Decía que la experiencia subía lento, y de repente me sobra. Ahora, subiré el nivel de mi linaje. La energía espiritual de la madre es cada vez más, ya superó el límite de experiencia. Consumiré más energía. ¿Qué? ¿Cómo olvidé esto? Qué raro, ¿por qué no siento la energía espiritual? ¿Qué pasa hoy? ¿La energía es tan escasa? Sin energía, ¿qué pasará con el bebé? Y el reabrir la casa de espadas, ¿qué haremos? ¡Oh, no! Anciana, ¿por qué hoy no siento energía espiritual? Anciana, yo tampoco. ¿Qué está pasando? Qué raro, tampoco siento energía espiritual. ¡Oh, no! La energía de la familia Rivera se dirige al Jardín Suárez. Señora, tu Jardín Suárez, ¿qué está pasando? ¿El gran arreglo que activaste todavía no se cerró? No sé qué está pasando. En teoría, sin energía, solo necesitaba una noche para volverse cenizas y el arreglo desaparecería. Hermana Andrea, ¿y ahora? No solo no desapareció, sino que absorbe aún más. Fue tu mala idea. ¿Qué hacemos ahora? Le enviaré un mensaje a mi maestra para que venga a ayudarnos. No puedo refinarlo. Maestra, tengo problemas. ¡Venga rápido! ¿Quiénes son? ¿Cómo se atreven a invadir el santuario Luz Eterna? Santa Valeria, todo el continente se arrodilla ante nuestro dominio oscuro. Actúa con sabiduría, únete a nosotros, si no, morirás. ¡Qué arrogancia! La energía externa es escasa. Aumenta automáticamente 1500 puntos de experiencia por segundo. Bajó a 1 por segundo. Ya van 3 meses, con eso basta. Además, mi madre ya despertó 100 linajes supremos. Y yo también desperté 100 linajes imperiales. Vaya, más de 1900.000 millones. ¡Qué gran ganancia!
Además, en el caldero hay tantas piedras espirituales, debería bastar. No, no las necesitaré. Bastará para que mi madre se dé lujos. ¿Cuántas piedras espirituales? Mi bebé me las dio. Aún es un niño por nacer. ¿Cómo tiene tantas piedras espirituales? Abierto el santuario de espadas Rivera. Que los discípulos Rivera entren. El santuario de Espada Rivera. Es un evento de la familia que ocurre cada 60 años. Debo ir para conseguirle algo a mi bebé. Hermano, ¿cómo estás? Hola, tío. Hola, abuelo. Ya llegaron. Sobrino, qué aspecto. Y las nueras. Y ustedes. Roberto, ¿por qué todos parecen muertos? ¿Acaso no saben que hoy es la apertura del santuario de espadas? Padre, yo... Todo esto es culpa tuya y de tu inútil maestra. No sé por qué mi maestra no vino a ayudarnos. Reabrir el santuario es un gran evento. Seguro que entrenaron duro y no descansaron. Hermano, ya que el clan Rivera está reunido, abramos el santuario de espadas. Que los jóvenes busquen su oportunidad. Amor. Azules. ¿Estos runas son? La familia Rivera. Es la única que ha sobrevivido desde la antigüedad. El primer supremo de la antigüedad era de nuestra familia. Luego, el supremo Rivera murió en la guerra contra la raza oscura. El lugar de esa batalla es justo aquí. Y esas runas son el resultado de la guerra, formadas por las almas de los caídos. Y esta espada es la espada celestial que los suprime. Así que la casa de Espada Rivera es el campo de la Gran Guerra Celestial. Exacto. Este lugar oculta de la Gran Guerra Antigua las oportunidades dejadas. Cada 60 años se reinicia. Ahora, en la Guerra de Luz y Oscuridad, la familia Rivera necesita gente, y también es el momento de que nuestra familia ascienda y se convierta en el quinto gran santuario. ¿El quinto gran santuario? Hermano, ¿aún recuerdas las reglas del tren? ¿Reglas? Hermano, ¿qué reglas? Sé lo que quieres decir. El clan Rivera tiene casa principal y secundaria. Cada 60 años hay una prueba. Quien en el santuario de espadas obtenga la mayor oportunidad, su rama será la casa principal. Después de todo, la familia Rivera prioriza el talento y el linaje en la herencia. ¿Sin importar género? Claro que no. ¿Escuchaste, Carolina? También tenemos oportunidad. Si el bebé en tu vientre obtiene la oportunidad, podremos ser la casa principal. Hermano, hablando de oportunidad, no es nada fácil. Los candidatos del santuario de Espada Rivera no solo necesitan gran perspicacia, sino también un linaje muy fuerte. Comparado con eso, mi hijo tiene talento supremo. ¿Quién se le compara? El campo de la Gran Guerra Celestial está en la familia Rivera. Hace una era, luché contra el gran ancestro divino. En esa batalla, el caos se rompió, y los 10 ancestros cayeron. Solo mi alma sobrevivió. Hace 100.000 años, mi nivel volvió al nivel de emperador oscuro, y luché contra el Supremo. En esa batalla, cayeron miles de santos. Pero esta vez, renací de nuevo. Recuperaré toda la herencia y volveré a los 9 cielos y 6 reinos. Si no eres de la familia directa, o no esperas un hijo de los Rivera, no puedes entrar al santuario. Los que cumplan los requisitos pueden entrar. Dentro del santuario hay riesgos y oportunidades. Si hay peligro, recuerden, no se queden. Usen la orden de teletransporte para salir. Esperen. Zorra,
¿Aún no estás muerta? Este viejo patán es tan malo como la señora Suárez. ¿Quiere matar a mi madre? Bien, ya veremos. Yo muerta. Esposo. ¿Qué quieres decir? No debes estar aquí. Vete ya. ¿Por qué ellas 4 pueden entrar al santuario y yo no? Porque ellas esperan hijos de los Rivera. Y tú, espera. El bebé en tu vientre, ¿por qué perdió el aura del linaje? No lo sé. ¿Ya no está? ¿No te lo esperabas? Oculté la aura del linaje. Ya no está, así que no podrás probar tu inocencia. Da igual, tu nivel es bajo. Si entras al santuario... Roberto Rivera, no digas más. Solo te pregunto, ¿es necesario ser de la familia directa o esperar un hijo de los Rivera para entrar al santuario? Exacto. Quinta esposa, orden de teletransporte. No hace falta. No hace falta. Da igual, si quieres morir, como tú quieras. No tenía lazos con el fragmento del ancestro oscuro. Y salió ilesa. ¿Acaso la juzgué mal? Padre, Lucía no trae el medallón. Si en el santuario de espadas se enfrenta a peligros, ¿qué haremos? Es la mortal que te casaste sin permiso. Ella, como es una mortal, que muera. ¿Por qué te preocupas? Pero padre... No quiero que por ella te enojes. Lucía, que te cuide el cielo. Lucía, no te moriste. Mi hijo será alguien excepcional. ¿Quiere matarnos? Ni lo sueñen. Como dijo mi maestra, esa bestia ya fue expulsada. Ya veremos si en este santuario de espadas puedes aguantar. Por mi hijo. Claro que aguantaré. ¿Y tú? ¿Qué pasa conmigo? Entré sin medallón de teletransporte, porque confío en mí misma y en mi hijo. ¿Y tú? ¿Por qué Andrea tiró el medallón? Hermana, ¿por qué tiraste el medallón? ¿Te está provocando? Sí, hermana. Claro que sé que me provoca. Pero yo estoy en el nivel inmortal y ella en el nivel de energía espiritual. ¿Creen de verdad que en este santuario de espadas no podré aguantar? Ella sí, debería pensar bien en sí misma. Sí, solo estoy en el nivel de energía espiritual. Madre, avanza sin miedo. Déjame el resto. Hijo, ¿eres tú quien habla? Mi hijo no es cualquiera. Aunque yo muera, le abriré un camino. El santuario de espadas es el sitio de la gran guerra celestial y alberga, desde el inicio del caos, los restos de los emperadores, santos y bestias míticas. Los linajes que despertaron pueden encontrar aquí a su portador original. Entre más alto el nivel del linaje, la conexión con el portador será más profunda y podrán abrir su santuario de espacio para obtener su herencia. Recuerden, solo tienen un instante para conectarse con el portador. Con razón nuestra familia Rivera ha resistido por milenios. Es por el santuario de espadas Rivera. ¡Carolina! ¡Conéctate rápido! Mi hijo tiene el linaje divino de pavo real de 6 colores. La forma suprema del pavo real es el gran emperador del pavo real. Mi hijo pronto recibirá la herencia del gran emperador del pavo real. Y mi hijo es un zorro divino de 3 colas, así que recibirá la herencia del santo zorro de 9 colas. Sus hijos solo despertaron un linaje. Solo tienen un instante para comprenderlo. Y con el portador original establecer conexión. No será difícil. Pero mi hijo parece tener más de 8 linajes. ¿Qué debería hacer? Madre, solo medita. Hazte la vista gorda. Yo me encargo del resto. Ay, no. Se me escapó. Bien. Haré lo que dices.
Roberto, no esperaba que los hijos de estas dos esposas tuvieran un linaje místico, y tan pronto con el portador original establecieron conexión. Ahora las almas de estos dos niños ya han entrado al santuario del portador original. ¿Ah, sí? Qué bien. Pero mi hijo más fuerte no es ninguno de ellos. Mira, padre. Nada mal. No esperaba que el hijo de Mariana tuviera un linaje divino. En el futuro podría llegar al Supremo. Tiene talento. Atacar de forma proactiva y buscar oportunidades en el santuario. Hermano, tu nuera sí que es buena. Pero ante mis dos nietos, no se compara. Diego y Luis. Hermano, abre el santuario. Es tu hermano. ¿Qué? ¿Qué linaje es este? ¿Por qué tiene forma humana? La humana es una cosa, pero ¿por qué forma de arma? Y ambos son linajes supremos. Padre, esto es un linaje fusionado. Dos linajes supremos. Son los únicos en la eternidad. Hermano, si no me equivoco, este guerrero de oro es el guardián del supremo ancestro, y esa espada de oro es su arma. Hermano, ¿cómo lo lograste? Es un linaje divino. Demuestra que mi rama es la casa principal elegida por los ancestros. ¿Ah, sí? ¡Qué arrogante! Ahora solo queda Andrea. El linaje de su bebé podría ser imperial. Sería un linaje supremo. Bien, muy bien. Pero, padre, ¿solo es posible que sea imperial? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué significa esto? Carolina, muéstrales lo que es. Bien. Linaje imperial de dragón de luz. Linaje de dragón de luz. El más cercano al dragón primordial. Imposible. Es de nivel imperial. El linaje inicial ya alcanzó el nivel imperial. Parece que a partir de hoy, la casa principal Rivera cambiará de dueño. Imperial. Lástima. Qué lástima. Roberto, ¿por qué suspiras así? Padre, me descontrolé. Mi hijo no nacerá en la casa secundaria. Mi hijo debe ser el heredero de la casa principal. Andrea, no hagas una locura. Andrea, subir el nivel del linaje así, aunque lo logres, no podrás salvar al bebé. Tu hijo solo es de nivel divino. ¿Por qué forzar su nivel? No soy como tú. Soy la primera esposa. Mi hijo no puede nacer en la casa secundaria. Imperial. Otro linaje imperial. Pavo real multicolor. Pero es un ascenso forzado. Esto es una locura. Hermana Andrea,
¿Así funciona, hermano? Es la vida, no es un juego. Sí, hermano. No hay vergüenza en un linaje menor. Además, ¿quién es de la casa principal o de la secundaria? Al final, somos familia. Ustedes. Padre, el hijo de Andrea podrá sobrevivir. Roberto, ríndete. Tras la gran asamblea de espadas, abandonaremos el territorio ancestral Rivera. Es mi culpa. Es mi culpa no haber creído a Lucía. El bebé en su vientre tiene nada menos que 8 linajes imperiales. ¿Qué? ¿8 linajes imperiales? Tonterías. Roberto, no digas absurdos. Un solo linaje imperial es raro en 100.000 años. Y sabes que toda la familia Rivera solo tiene un linaje imperial. Y ese es el ancestro Rivera. El antiguo supremo. ¿Acaso sabes que el supremo ancestro al nacer ya estaba en el nivel inmortal y su madre en el nivel presanto? Pero tu quinta esposa solo está en el nivel espiritual. ¿Crees que te voy a creer? Al principio tampoco creí, pero ella despertó nada menos que 8 linajes supremos. Y el bebé en su vientre tiene nada menos que 8 linajes imperiales. Muchos lo vieron, solo que ordené que nadie lo dijera. Roberto, ¿por qué lo ocultaste? Padre, todo es mi culpa. Sospeché que con otro hombre le era infiel y creí a Andrea. La encerré en el Jardín Suárez y activé el gran círculo de energía. ¿Qué? ¿Jardín Suárez? Es del santuario Luz Eterna, un tesoro de la Santa. En su límite, puede absorber en 1000 kilómetros toda la energía por completo. Lucía solo está en el nivel espiritual. ¿Cómo podría soportarlo? Espera, parece estar bien. Pero el bebé en su vientre ya perdió todo su linaje. Si el bebé que lleva no es tuyo, ¿cómo entró al santuario de espadas? ¡Hazla salir de inmediato! Se enojó conmigo y entró sin la insignia. ¡Tú! ¡Ingrato! ¿Así tratas a mi nieto? Pero no dijo que una simple mortal podía morir. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Maestra. Te lo buscaste. Tampoco estás mejor. El monstruo en tu vientre mi maestra lo expulsó. Ahora tu nivel es bajo y no tienes la insignia. Si podrás salir con vida de la casa de espadas es incierto. ¿Con qué derecho te ríes? Cierto. Fui muy impulsiva. Para ganar el reconocimiento de Roberto, expuse a mi bebé a tantos peligros. Esta señora Suárez se metió en un gran lío. Qué interesante. Es la herencia del Santo Zorro Celestial. Yo también la tengo. El santuario de espadas es muy peligroso. Debemos irnos ya. Bueno, ahora es mi turno de actuar. Se nos acaba el tiempo. Padre, Andrea y Lucía siguen adentro. Imposible. Lo que decían es cierto. ¿En la familia de mi hermano? ¿De verdad nació un descendiente de 8 linajes imperiales? Esto es demasiado loco. Roberto, tu quinta esposa no es cualquiera. El bebé que lleva conectó 8 santuarios de portadores originales. ¡Qué gran bendición! Es ella. Pero su bebé no perdió su linaje y ahora volvió. Imposible. El monstruo en tu vientre. ¿No lo había expulsado mi maestra? ¿Por qué volvió? Mi bebé está destinado a ser diferente a los suyos. Nací en un cuerpo tan débil para cultivar, y no solo no me despreció, sino que me apoyó y me alentó a mejorar. Su vida será extraordinaria. ¿Ah, sí?
Andrea Suárez. Tu hijo, está destinado a ser solo un escalón para el ascenso de mi hijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en el santuario de espadas? Siento que una fuerte conciencia me oprime. Padre, eres presanto. ¿Quién podría oprimirte? Ese no es alguien bueno. Esto lo pinta nada bien. Este aura no es del sendero luminoso, sino de energía oscura. Mi hijo tiene hambre. ¡Tiene hambre! Absorberé, absorberé, también te absorberé. Tú otra vez. Qué casualidad. Nos vemos de nuevo. Pero tengo que agradecerte por el regalo de la otra vez, que aún sin nacer ya tengo una esposa. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Es por la perla de caos Yin Yang que perdí. ¿Podrías perdonarme? Claro. ¿Que no? ¿Acaso no te busqué una esposa? Quien toque a mi madre, morirá. Tú me las pagarás. Cuando conecte mi santuario y recupere mi herencia, te enfrentaré. Iré a mi santuario. Vaya, tantos santuarios. Hay más de 100. ¿Cuál elijo? Detectado componente de linaje de lobo celestial. Detectado componente de linaje de guerrero celestial. Detectado componente de linaje de macaco de 6 oídos. Ni siquiera sé a cuál santuario del portador original ir. ¿Cómo detectas tantos linajes? Detectado Emiliano Rivera el Supremo, componente de linaje dorado. Extraer, portador. ¿Emiliano Rivera el Supremo? ¿Será el ancestro Rivera? ¿Qué esperas? Extrae ya. Entendido. Madre extrajo linaje místico de lobo celestial con éxito. Espera, maldito sistema. ¿No te pedí extraer el linaje del ancestro Rivera? ¿Por qué extrajiste todos los linajes? ¿Por qué extrajiste todos los linajes? El portador no lo especificó, solo me ordenó extraer. Felicidades, portador. La madre portadora extrajo linaje espiritual, unos 63.600 linajes. Linaje místico, unos 4.200 linajes. Linaje divino, 366 linajes. En total, 99.999 linajes. El portador también obtuvo una recompensa de linaje X100. ¿Es para felicitarme? 99.999 linajes. Debes saber cuánta experiencia necesito para mejorarlos. Aunque ahora tuviera 100.000 millones de experiencia, sería un pozo sin fondo. Tantos linajes significan tantos santuarios. El tiempo se acaba. ¿Qué hago? Chico, parece que tantos linajes no son nada bueno. Bajo el camino celestial hay 100.000 linajes, excepto el mío. En la casa de espadas quedan 99.999 linajes. Antes de elegir un santuario, el santuario de espadas colapsará. Este ancestro ya se retira. Antes era difícil matarte, pero ahora el santuario de espadas colapsará. La casa de espadas colapsará. Muere aquí mismo. ¿No son solo santuarios de linaje? Si no tengo opción, entonces quiero todos. Sistema. Sí. ¿Cuánta experiencia me falta para llevar todos los linajes a santuario de percepción? El portador solo debe mejorar el nivel de los linajes. Necesitas 190.000 millones de euros. Esa es toda mi experiencia actual. Exacto. ¿Desea mejorarlos? Extrae todo. Entendido. Andrea, ¿estás bien?
Estoy bien. Lástima por Lucía. Fue su destino. Hermano, ahora mi Carolina heredó el linaje imperial. Esta oportunidad es enorme. El puesto de jefe Rivera. ¡Tío! Tranquilo. Cumpliré la apuesta. Y dejaré el territorio ancestral Rivera. Esposo, ¿qué quiso decir el padre? Según la ley ancestral, en cada prueba de la familia, quien obtenga la mayor oportunidad, su familia, será la casa principal Rivera. Y esta vez estamos en desventaja. ¿Quién dice que estamos en desventaja? Cuñada, lo más fuerte de su rama es solo un linaje divino, y al forzar el nivel de su bebé. Ahora, temo que ni al bebé pueda salvar, ¿verdad? ¿Acaso quieren aferrarse a la casa principal? Entonces miren bien, si mi bebé sigue vivo. Yo no puedo revelar mi verdadero linaje. El descendiente del linaje imperial sigue vivo. La primera esposa es discípula del santuario Luz Eterna. Es muy poderosa. El puesto de la casa principal está a salvo. Ah, ¿sí? ¿El linaje imperial de pavo real multicolor es tan asombroso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos linajes? Además, parecen conectarse con el santuario del portador original. ¿Mi hijo es quien los activó? ¿Cuánto falta? A la madre le falta un linaje dorado. La experiencia no sirve. Además, el portador ya obtuvo 100 linajes imperiales, 1000 linajes supremos y 10.000 linajes divinos. El tiempo apremia. Mejoramos ese linaje poco a poco. El santuario del portador original. Conéctalo ya. ¿Quién es usted? Soy el gran emperador de los 9 cielos, el ancestro Rivera, Emiliano. Soy Lucía Torres, la quinta esposa del actual jefe Rivera, Roberto Rivera. Saludos, Majestad el Gran Emperador. Luché contra el Reino Oscuro más de 10 años, y mi alma reposó 100.000 años. Esperé aquí a que la familia Rivera enviara a su mejor descendiente. Pero mi talento es mediocre, y podría impedirle, Majestad, encontrar a la elegida. No, eres tú a quien esperaba. Así es. El Reino Oscuro ha regresado. Tu hijo será grande. Liderará a todos los seres y vencerá al Reino Oscuro. Pero yo... Los 9 cielos y 6 reinos, y la seguridad de todos, que los confío. Linaje imperial de Emiliano formado. ¿Quién lo diría? El linaje del ancestro puede combinarse con otros para fusionarse. Felicidades, portador. Linaje del dragón primordial. Linaje del fénix primordial. Linaje del killing primordial. Linaje del árbol y simio primordiales. Linaje del insecto y espíritu primordiales. Linaje del ancestro divino y espíritu primordial. Felicidades, portador. Obtuviste 9 de los 10 linajes primordiales. Tantos linajes al final se fusionaron en 9 linajes primordiales. Además del linaje imperial de dragón de luz, tengo el linaje imperial de 9 fénix. ¿Lo ven? La herencia del portador original del linaje ya la tengo. Pensaba que un linaje imperial era raro en 100.000 años. Y hoy aparecieron 2. Y una de ellas tiene 2 linajes imperiales. La tercera rama de los Rivera es aterradora. 2 linajes imperiales. ¿Acaso ya no hay nada que hacer? La herencia del portador original de los 9 linajes primordiales es mía. Debo regresar rápido al vientre de mi madre. Su Majestad el Gran Ancestro, mi hijo y yo, no le fallaremos. Parece que todo está decidido. No hay vuelta atrás. Dámelo. La mano que toca el medallón, retírala.
La mano con el medallón. Retírala. Lucía, ¿sigues viva? Qué raro. Roberto, ¿no dijiste que ni siquiera tenía un medallón de teletransporte? ¿Cómo salió del santuario de espadas? Yo... Increíble que no muriera adentro. ¿Tú eres la mortal que embarazó a mi hermana? ¿Yo, un simple nivel espiritual? Yo estoy en el nivel de rey divino, y casi soy inmortal. Además, mi bebé en el vientre ya despertó 2 linajes imperiales. Es la mayor oportunidad para superarlos a todos. Si yo no puedo tomar el medallón, ¿acaso tú sí puedes? Yo tengo demasiados linajes. Ahora que la casa de espadas desapareció, de las cosas del portador original, no pude conseguir ni una. El puesto de la casa principal. Al fin le toca a nuestra rama. La casa principal, Rivera. Por más baja que esté, no llegaría a dejar que una mortal inferior como tú salve la situación, ¿verdad? ¿Solo 2 linajes imperiales y te atreves a presumir ante mi madre? Hay cosas flotando en el cielo. ¿Son tantas? Son herencias del portador original. ¿Acaso la quinta esposa obtuvo todo esto? Miren, ¿hay tantas herencias de linaje imperial? Y todas son imperiales. Herencias de linaje imperial son tantas. ¡Superan los 8 que dijiste! Señora Torres, ¿todas estas son tuyas? ¿Ahora ya soy digna? ¿Cómo es posible? Las herencias imperiales superan 100, supremas y divinas y decenas de miles de otras. Hermano, parece que la casa principal Rivera será de mi rama. No creo que tenga tantos linajes. Cuidado, padre. Ancestro. Este fragmento es la espada del ancestro. La rama principal Rivera saluda a su majestad el Supremo. La rama principal Rivera se arrodilla ante su majestad el Supremo. Hijos indignos de la familia Rivera. En vez de defender el sendero luminoso, pelean por el título de la casa principal y se matan entre ustedes. Me decepcionan mucho. Desde ahora, quien posea la espada suprema será el jefe de la familia. Donde apunte la espada suprema, los hijos de la familia Rivera irán uno tras otro a dar su vida. Quien desobedezca será castigado por el trueno. ¡Sí! Gracias por la espada, ancestro. Lo olvidé. Ya no soy el jefe. Roberto, tú eres el jefe. Toma la espada. ¿Lo ven? El ancestro no los acepta. ¡Papá! ¡Papá! La espada suprema del ancestro. ¿Cómo aceptaría a una extraña? ¿Acaso el jefe de la familia Rivera será de nuestra rama? Diego, Luis, tomemos la espada juntos. ¿Qué? Los Rivera, ¿en el futuro tendremos que obedecer a una extraña? ¿Acaso es la elección del ancestro? Esto es muy precipitado. Felicidades, portador, nueva pestaña de atributos. La madre obtuvo un arma imperial, fragmento de la espada suprema. Recompensa 100 veces mayor, obtienes la espada suprema del ancestro completa. Regalas a la madre un artefacto supremo. El que obtuve, el caldero celestial está completo. Espada suprema. Obtienes un artefacto imperial, caldero universal imperial. Mi caldero celestial fue llamado por ese discípulo inútil. ¿Por qué no regresa? Cierto. Mi espada exterminadora también fue llamada por un descendiente inútil, y no hay rastro de ella. Sin el caldero celestial supremo, tengo el caldero universal imperial. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi caldero universal imperial? ¡Caldero universal imperial!
Hermano místico, ¿te has metido con alguien? Hermano místico, ¿en qué andas liado otra vez? Parece que su caldero se perdió otra vez. Aunque perdí la espada exterminadora, mi espada perforadora celestial sigue aquí. Y ahora es de nivel imperial. La sacaré para que la vean. De Supremo Imperial. Así que, aún no nací, y ya tengo equipo divino. ¡Qué maravilla! Por cierto, ¿no tenía otra espada de no sé qué? Déjala a mi madre. El portador le da a la madre el supremo artefacto espada exterminadora, recompensa 100 veces mayor. El portador obtiene la espada imperial perforadora celestial. ¿Mi espada perforadora celestial? ¿Dónde está mi espada perforadora celestial? Parece que los 4 grandes santuarios le dieron cosas buenas a mi madre. Espera, también tengo una esposa. ¿No me dio un protector? Démoselo a mi madre. Ah, ¿qué es esto? Huele muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué perdemos tan seguido nuestros artefactos y armas? Mi ropa interior llegó al nivel imperial. Y le falta un trozo. Quiero ver. ¿Quién roba tesoros de santos? Ojo del santo. Es la familia Rivera. Pero siento que es raro. El portador le dio a la madre el fragmento de cadena suprema de almas. Recompensa 100 veces mayor. El portador obtuvo un artefacto imperial, fragmento de manto celestial de encierro. Es un fragmento de protector imperial. Me devolvieron uno más avanzado, otro fragmento de protector imperial. Que sea. Siendo así, le daré la espada suprema imperial del ancestro, la espada imperial perforadora celestial y el caldero universal imperial supremo, y se la daré a mi madre. Advertencia. El portador no puede abusar de este bucle o será destruido por completo. ¿Es tan grave? Lucía, la espada suprema es el tesoro de los Rivera. Dámela, mi esposa. Serás la primera esposa, ¿te parece? Roberto, antes no confiabas en mí ni en nuestro hijo. ¿Y ahora dices esto? ¿Crees que te creeré? Pero tu nivel es bajo. Si fuerzas el uso de una espada tan poderosa, sufrirás un contraataque. Confía en mí, no te haré daño. Sé buena. Sabía que serías obediente. El heredero Rivera aún no se elige. Mañana anunciaré que nuestro hijo será el heredero Rivera. Hermana Andrea, ¿acaso de verdad vamos a ignorar todo esto? ¿A qué temes? Cuando mi esposo obtenga la espada suprema del ancestro, los asuntos de la familia Rivera serán decisión suya. El ancestro eligió a mamá. No pensé que este patán sinvergüenza fuera tan descarado. Mamá, no le hagas caso. ¿Olvidaste cómo él y las otras 4 esposas intentaron matarnos? ¡Me engañaste! Ya intentaste matar a mi hijo. Y lo intentaste. Si lo hiciste una vez, lo harás de nuevo. En lugar de que tú hagas a mi hijo el heredero, mejor será que yo haga que él sea el jefe Rivera. Lucía, buscas la muerte. Mamá, al fin fuiste lista. En una lucha de harén seguro saldrías ganando. El bebé en tu vientre aún no muestra aura de linaje, y tú solo estás en el nivel de energía espiritual. ¿De verdad crees que puedes proteger la espada suprema del ancestro? Ni en sueños. Espera, sobrino. Tío, ¿qué haces? ¿Vas a meterte en mis asuntos? Si mi sobrino rompe con su quinta esposa y la casa mayor domina la casa principal, mi rama nunca podrá levantarse. Antes, el ancestro dijo: quien posea la espada suprema del ancestro, todos le obedecerán. ¿Acaso nos atreveremos a desobedecer al ancestro? Además, el bebé en su vientre, ¿acaso no es de tu sangre? Hermano, son asuntos de mi familia. ¿Tus asuntos? Pregúntale a los otros miembros Rivera si están de acuerdo. Exacto. La voluntad del ancestro es suprema. Pero la casa principal es poderosa. El ex jefe ya está en el nivel presanto hace años. El jefe está en el nivel inmortal pico, casi en el presanto. Héctor solo está en el nivel inmortal. Y la quinta esposa solo en el nivel de energía espiritual. No pueden ganar. No tienen oportunidad. ¿Y si me sumas a mí? La casa mayor es vil. Las otras 2 tampoco tienen buenas intenciones. Mamá está en desventaja. Roberto, ¿por qué empujas a tu mujer hacia la casa segunda y tercera? Basta. Ahora el sendero oscuro crece. Abrir la casa de espadas es para fortalecer a la familia Rivera. ¿Cómo podemos ignorar la voluntad del ancestro y pelear entre nosotros? Exacto. Aunque no soy Rivera, mi hijo sí lo es.
para que mi bebé al nacer pueda vivir en una familia más unida y amorosa. Así que decido. ¿Acaso mi madre tiene un plan? Así que decidí abrir toda la herencia del santuario de espadas a los miembros Rivera. Cuanto logren entender y cuanto obtengan dependerá de su talento. La quinta esposa es tan generosa, será una gran líder. ¡Bien! Apoyo a la quinta esposa y a Mateo el quinto. Sí, apoyemos a la quinta esposa y a Mateo el quinto. Apoyemos a la quinta esposa y a Mateo el quinto. ¡Papá! ¡Desperté! ¡Así es! ¡Gracias a la quinta esposa! ¡Qué maravilla! Desde hoy obedeceremos a la quinta esposa. Protegamos a Mateo el quinto. ¿Quién lo diría? Con la percepción de mi madre, su mente también es más lista. Parece que ahora toda la familia Rivera apoyará a mi madre. ¿Quién diría que esta mujer fuera tan astuta? ¿De verdad es ella? No, no lo permitiré. Una simple mortal me supera. ¿Qué pretendes hacer? Después de todo, el bebé que espera es de tu sangre. Además, su nivel es muy bajo. ¿Acaso tienes miedo de que cree algún problema? Pero padre, ella solía ser mi ave enjaulada. Y ahora me supera. No lo acepto. Pronto dará a luz. ¿Acaso temes no tener la oportunidad de retomar el control de la familia Rivera? Este padre e hijo son muy astutos. Ahora mi madre me lleva de 9 meses. Aún necesita mucha experiencia para mejorar sus atributos. Lucía, me dejé llevar. ¡Contente! Ahora que la familia Rivera obtuvo tantas herencias de los portadores originales, su poder aumentará. El título de quinto gran santuario será bien merecido. Ahora solo debes contenerte. El día que dé a luz, salva al bebé, no a ella. Entonces, todo será tuyo. Sí, padre. Ya que estas marcas de herencia están abiertas a todos, este gran ancestro las contaminará todas. Así podré absorber sin problemas todos sus deseos y completar mi reencarnación. Hermana Andrea, ahora que nuestro esposo perdió poder, ¿qué haremos a continuación? Ese inútil de Roberto. Casarme con él fue mi ceguera. Pero ahora casi es el momento de dar a luz. Primero tendremos a los bebés. El resto, ya tengo mis planes. Santiago Rivera, ¿olvidaste cuando ascendiste cómo llegaste aquí? Fuiste un arrastrado y me agarraste de la pierna para subir. Solo eres un presanto supremo. Aún no eres un santo de verdad, solo un santo falso. Estos años, si no te hubiéramos dado vida, ya estarías muerto. Compañeros, compañeras, ¿qué he hecho para ofenderlos otra vez? Mi caldero universal imperial lo robó alguien de la familia Rivera. ¿Qué? Maestro místico, ¿qué dice? Y mi espada perforadora celestial. Y mi manto celestial de encierro. Maestros, por favor, dejen de bromear conmigo. Ustedes. Maestros, no se equivocan. Si la familia Rivera tuviera a alguien tan fuerte, ¿cómo no lo sabría? La última vez que bendije al mundo inferior, encontré a un monstruo con 7 linajes imperiales. ¿Será él? Imposible. Por los días, aún no ha nacido. ¿Un feto robaría a la Santa Alba? Es un mal presagio. Santiago Rivera, te pregunto, nosotros que protegemos este reino, ¿cuál es nuestra misión? Claro que es. Vigilar el portal de los 9 cielos y enfrentar a las fuerzas del reino oscuro. Proteger el portal de los 9 cielos requiere de 5 santos, pero tú ascendiste sin permiso, sin ser un santo, y ocupaste el puesto de uno. ¿Acaso sabes cuáles serán las consecuencias? Maestros, ¿cómo podría saber eso? Al faltar un santo, ¿el campo del portal de los 9 cielos se debilitará? Claro. El portal ya carecía de defensa. Si alguien rompe el campo, se abrirán grietas. El fragmento del ancestro oscuro usará la brecha para huir al mundo inferior, y allí recogerá deseos humanos para fortalecerse.
Maestra, yo... De verdad no lo sé. Explícame. Si no me equivoco, hace 3 meses bajaste al mundo inferior. Si no recuperas el artefacto, no vuelvas. La última vez fui venerado. ¡Qué gloria! Y esta vez me tiraron desde arriba. ¡Qué vergüenza! Energía oscura. Calabazo, voltea. Gracias por su ayuda. De nada. Oigan, veo que ustedes no son de bajo nivel. ¿Cómo es que unos esbirros del Sendero Oscuro los persiguen tan descaradamente? Antes, el Sendero Oscuro solo en el pequeño dominio oscuro se aferraba a la vida. Ahora el alma del líder oscuro llegó al continente. El Sendero Luminoso es débil y el oscuro florece. Un desequilibrio total. La última vez que bajé a bendecir no era así. ¿Acaso aprovechó que abrí el campo de fuerza para bajar conmigo? ¿Dónde está el fragmento del alma del líder oscuro? Señora Santa, creo que la última vez fuiste la última en irte. ¿Podría decirnos qué pasó exactamente? Yo. Sí, Santa. Hable rápido. En la familia Rivera. Ay, no. Tengo demasiados linajes. Ahora, aunque tengo linajes de alta calidad y técnicas de apoyo, mi cultivo no avanza nada. Creí que el mejorar sus atributos cultivaría más rápido, pero sigue igual. Además es muy generosa. Lo que obtuvo del caldero celestial se lo dio a otros. Ahora no le queda nada, y mis puntos de experiencia también se agotaron. Además, esos 2 Rivera quieren aprovechar mi nacimiento para causar problemas. Aún no he nacido. Si nadie me protege al nacer, ¿no me matarán la señora Suárez y sus secuaces? ¡Lo logré! Avancé al nivel santo. Ancestro Santo Rivera, Su Majestad el Supremo, mis pasos ya se acercan a ustedes. Un aura fuerte se acerca, pero mi cuerpo no está firme. Saldré con mi alma a investigar. La última vez apareció en la familia Rivera. Su alma es inusualmente poderosa. Hasta derrotó al gran ancestro oscuro, dejándolo escapar con un hilo de vida. ¿Acaso hay un miembro Rivera más fuerte que el gran ancestro oscuro? El gran ancestro oscuro está por encima del supremo. Incluso como fragmento, nadie de este mundo puede compararse. Parece que la situación actual es más compleja. Compañero. A mi parecer, solo hay una posibilidad. ¿Qué posibilidad? Compañero del calabazo, habla ya. Solo demuestra que el fragmento del ancestro oscuro es débil. Yo no le temo. Compañero, admito que eres más fuerte que nosotros, pero los 4 somos presantos, y los 4 no somos rival del fragmento del ancestro oscuro. Y peor aún, hay alguien más fuerte. Entrar así es arriesgado. Tienes razón, pero yo tengo un plan. Espera, compañero. ¡No, compañero! ¡Qué buen plan! Así los de nivel inferior no me notarán. Este tonto con el calabazo. Creo haberlo visto antes, pero no recuerdo. Compañero. Si vienes a visitar a los Rivera, ¿por qué usas una proyección de forma tan furtiva? ¿Puedes verme?
¿Te atreves a llamarte yo frente a mí? ¡Te lo buscaron! Compañero del calabazo, ¿por qué no sale? Estoy atrás de ti. Compañero del calabazo. ¿Tú? Por cierto, al entrar a la familia Rivera, encontré a un gran experto. Al menos está en el nivel santo. ¿La familia Rivera tiene un santo? Debe ser el ancestro santo Rivera. ¿Acaso el ancestro santo Rivera ha descendido? No. Con 100 cabezas te lo aseguro. Ese hombre no es el ancestro santo Rivera Santiago. Ese hombre debe ser el miembro Rivera llamado Mateo. El sendero oscuro arrasa. Perdimos el caldero celestial, la espada exterminadora y la cadena de almas. Nos sentimos el mundo superior para llamar a los 4 grandes ancestros santos. Ahora... Perdimos los tesoros de los 3 grandes santuarios. No podemos contactar a los ancestros santos del mundo superior. Pero, Santa... ¿Y tú? El tesoro de mi santuario. Luz eterna es la técnica del camino de la indiferencia. Si el ancestro santo desciende y descubre mi transgresión, no podré escapar del castigo. Ustedes perdieron sus tesoros. ¿Y aún se atreven a pedir que el ancestro santo descienda? ¿Qué dijiste? Así que el caldero celestial, la espada exterminadora y la cadena de almas los perdieron ustedes. Así que... ustedes son... de los 4 grandes santuarios, los líderes. Vaya. Ustedes... de estos 4 viejos, sus tesoros comparten aura. Perdieron el Supremo, el ladrón seguro siguió la aura y robó su tesoro imperial. Malditos mocosos, perdieron sus tesoros y ahora me culpan a mí. El sendero oscuro es muy fuerte. Nuestros 4 grandes santuarios deberían unirse a la familia Rivera para combatir el sendero oscuro. Todos saben que ahora estamos solos. Nuestros discípulos o murieron o huyeron. ¿Con qué derecho nos unimos a la familia Rivera? Creo que tu discípula Andrea Suárez se casó como primera esposa Rivera, pero su esposo Roberto Rivera ante su santo no tiene peso. Siendo así, me casaré con el santo Rivera. ¿Qué? ¿Ya nació? Andrea, ¿ya nació? Felicidades, jefe. Felicidades, primera esposa. Es un niño. Andrea, gracias. Mi esposo, por favor, a nuestro hijo. Dile un nombre. Bien, mi hijo tiene un gran destino. Es excepcional. Será gran emperador. Se llamará Gran Emperador Rivera. No es apropiado. ¿Qué gran emperador? Se llamará Destino Rivera. Felicidades, jefe. La segunda esposa, la tercera esposa y la cuarta esposa también le dieron hijos. Bien, nombre. Héctor. La familia real Jiménez envió una carta para pedir la mano del primogénito. ¿Una familia antigua se compara con mi casa Rivera Eterna? No son dignos. Mi hijo será gran emperador. Rechazado. Sí, jefe. El Imperio Real de Quetzal y la familia Quetzal enviaron una carta. Desean comprometer a su primogénito en matrimonio. Esposo, nuestro hijo es la joya de la familia Rivera y del santuario Luz Eterna. Los imperios terrenales no deberían ser considerados. Exacto. Rechazado. Atención, la Orden Celeste envió una carta. El Sabio Celeste también envió una. Bien. Lucía Torres. Mi hijo es el elegido desde su nacimiento y es admirado por todos. ¿Y tú? La familia Rivera está muy animada hoy. Quinta esposa. El jefe le invita al salón principal para elegir un buen partido. ¿Un buen partido? ¿Acaso los hijos de Andrea y las demás ya nacieron? ¿Un buen partido? Ese patán, ¿por qué busca una esposa para mí de repente? Esto temo que no es tan simple. Lucía, qué fácil te invitar. Te hemos esperado mucho. Estoy embarazada, por eso me tardé. Por cierto, ¿dónde me siento?
Mejor quédate de pie. Marido, dime. Buscar un buen partido para mi hijo. ¿Cómo lo harás? Mi hijo Destino Rivera ya se comprometió con otra familia eterna, la familia eterna García. Los García tienen un presanto y 2 niveles inmortales. Su estatus es supremo. Mi hijo Ángela Rivera ya se comprometió con la Gran Orden de la Montaña Sagrada. Tienen 5 niveles inmortales. Son muy poderosos. Mi hijo Héctor Rivera se comprometió con la familia Real Jiménez. Mi hijo César Rivera también con la familia Yáñez se comprometió. Entonces, ¿le toca a mi hijo? Así es. Pero primero hay que darle un nombre. Veo que este niño no tiene aura de linaje. Es el 5º hijo, así que le pondré un solo nombre, Mateo. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Mateo? Qué descaro, Roberto. A tus otros hijos les pusiste nombres tan geniales y a mí me llamas Mateo. ¿Por qué a mi hijo le pusiste un número? ¿No es eso como se nombran a los sirvientes en toda la familia Rivera, de miles de personas? Los que se llaman Mateo, si no son 800, al menos serán 1000. Error. Un malentendido. Le puse el nombre de Mateo por su bien. Por su bien. Un buen nombre pesa. Un nombre más común le ayudará a crecer sano. Entonces, debería agradecerte. No hace falta. No hace falta. Ya sabes que no hace falta. Y aún así le pusiste a mi hijo el nombre de Mateo. ¿Y quieres buscarle un buen partido? Con ese nombre todos creerán que es un sirviente. ¿Qué buen partido va a encontrar? Sobre el nombre de mi hijo, no te molestes. Lo decido yo. Con la espada suprema, eres muy valiente. Aunque le pongas un nombre grandioso, a ver qué chica le preste atención. Bien, lo que te guste. A mi hijo no exijo que sea un gran emperador. Y desde que lo espero, me recibió el apoyo de la familia. Desde hoy solo quiero que sea Mateo, libre de ataduras. Lo llamaré Mateo. ¡Qué gran madre! Adivinó mi nombre. Mateo Rivera. Qué nombre tan grandioso. Aunque tenga un nombre elegante, ¿y qué? Exacto. ¿Crees que por hacer favores a todos ganarás su apoyo? Lo que nos importa es solo lo que tienes en la mano, la espada suprema. Ya pasó mucho tiempo, y los hijos de mis hermanas y mío ya tienen buenas parejas. ¿Y tú? Parece que a nadie le interesa a tu hijo. Hagamos esto. Mi familia Suárez, aunque no es eterna, es mucho más fuerte que las de 1000 años. ¿Por qué no, de las familias menores que nos sirven, elijamos una de B para tu hijo? De la familia Oliva, sirviente de los Suárez. Yo, de la familia Sánchez. Yo, de la familia Zamora. Queremos comprometernos con Mateo el V. Esta señora Suárez, qué calculadora. Me obliga a unirme a su familia para que mis descendientes sean mediocres. Los jóvenes Rivera deben unirse a las grandes familias por medio del matrimonio. Este es el destino de los Rivera. ¿Qué, Lucía? ¿Desprecias a estas familias pequeñas? No me importa el estatus. Después de todo, yo también soy de origen común. Gracias a la familia Rivera, pude unirme a la casa Rivera eterna. Al menos eres consciente de tu lugar. Pero... El matrimonio de mi hijo. Tendrá que esperar a que nazca para decidirlo. No puede interferir. ¡Tú! No sabes lo que te conviene. La decisión de los padres y el arreglo de los casamenteros. Entonces que se quede soltero. Mamá, tienes razón. Te apoyo. Maestra, al fin apareció. Discípula, el bebé nació. Sí, es un niño robusto. Maestra, ¿por qué apareció de repente? He decidido
Unirme de nuevo a los Rivera. He decidido unirme de nuevo a los Rivera. Esta voz, ¿por qué me suena tan familiar? ¿Unirse? Maestra, ¿acaso quiere que Destino se una al santuario? Entonces de inmediato cancelaré el compromiso con los García. Andrea, te equivocas. Esta unión es mía. ¿Qué? Señora Santa, ¿se unirá a los Rivera? Pero yo ya tengo 5 esposas. Maestra, no cultivas el camino de la indiferencia. ¿Por qué quieres unirte de repente? Y con los Rivera. Jefe Rivera, te crees demasiado. Al menos soy presanta. En este continente, entre los presantos, ¿quién me es digno? Sí, no soy yo. Pero mi padre no quiere otra esposa. Tu padre en este continente, entre los presantos, solo es de nivel bajo. Señora Santa, aunque el santuario Luz Eterna es el primero, también debería cuidar sus palabras. Maestra, su vientre. Yo, Valeria, estoy embarazada. Que el ancestro Rivera aparezca. ¿Qué? ¿Ancestro? ¿Qué ancestro? Hermana Valeria, ¿qué truco estás usando? ¿Qué? ¿Estás embarazada? ¿El santuario Luz Eterna no sigue el camino de la indiferencia? Tampoco lo quiero, pero a su hijo no puedo absorberlo. Señora Santa, ¿de qué ancestro habla? En la familia Rivera, aparte de mi padre, solo queda el ancestro santo del mundo superior. Continuará. Mateo. ¿Mateo? ¡Mateo! ¿Mateo? ¿Qué? ¿La mujer de la perla de caos Yin Yang era de Santuario Luz Eterna, la Santa Valeria? Dios mío. Una mujer de cientos de años. A mí, un bebé. ¿Qué me hizo? ¿Por qué este nombre es tan aterrador? Señora Santa, ¿podría repetirlo? ¿Con quién se va a casar? No, señora Santa. Mateo es el nombre de mi bebé. Acabo de elegirlo. Sí, maestra. Lo que dice es verdad. ¿Qué? Señora Santa, debe haber un malentendido. El bebé que espera no es de mi Mateo. Santa. Y decías que mi regalo era inapropiado. ¿Cómo es que te adelantaste y ya estás embarazada? El gran ancestro oscuro no era ese demonio. Ese demonio siempre estuvo ahí. A quien intentamos matar, ¿era él? No puedo creerlo. Alguien que tantas veces intentó matarme tiene un lazo fatal conmigo. Y encima espera a mi hijo. Entonces, ¿este niño no es el fragmento del ancestro oscuro reencarnado? Ahora tampoco lo sé. Si no lo sabes, mejor matarlo por error que dejarlo vivir. Si no lo saben, mejor matar a inocentes que dejarlo escapar. Esta aura, nivel santo. Así que eres tú. Santo. Este Rivera. Llegó al nivel santo. Al llegar al nivel santo, uno asciende automáticamente. ¿Por qué sigue en el mundo inferior? Exacto. Viejo Santiago, en tu nivel presanto, comparado con nosotros, aún te faltaba. ¿Y obtuviste la oportunidad de ser santo? Maestros, no soy nadie, pero llegué primero al nivel santo. Padre, ¿te hiciste santo? Exacto, la oportunidad llegó, ya soy santo. En todo el continente nadie podrá detener a los Rivera de ser el primer santuario, ni el fragmento del ancestro oscuro podrá. Alonso, ¿acaso no me reconoces? No te di una paliza. Mira bien. Mira con atención. Mira. ¿Quién soy? Con un calabazo. ¿Acaso eres
El de la pintura de los Rivera. El que lleva un calabazo, el ancestro santo. Exacto. Compañero del calabazo, el santo Rivera del mundo superior, eres tú. Pero no estás en el nivel santo. ¿Acaso sentí mal? Al bajar al mundo inferior, estoy a punto del nivel santo. Ya veo. Por cierto, vine esta vez por 2 cosas. Primero, perseguir al ladrón de los tesoros del santo, un Rivera. Segundo, encontrar la reencarnación del fragmento del ancestro oscuro. Ya veo. Fui irrespetuoso con el santo ancestro. Castígame. Levántate, ya eres un santo. Orgullo de los Rivera, te perdono. Usted dijo que de los Rivera alguien robó los tesoros del santo. Exacto. Además, ahora sospecho que el fragmento del ancestro oscuro está en los jóvenes Rivera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ancestro? ¿Sospecha que entre mis hijos hay el reencarnado del fragmento del ancestro oscuro? Así es. Entonces, ¿sabe quién es el reencarnado del fragmento del ancestro oscuro? Por supuesto. Entonces, ancestro, primero revise a los niños que ya nacieron. Vengan, traigan a los niños. Voy a dar a luz. Da a luz aquí mismo. Tú, ¿cómo voy a dar a luz aquí? Ancestro, ¿y estos niños? Ninguno de ellos. Entonces solo puede ser él. Padre, ¿acaso el hijo de Lucía es el reencarnado? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Lucía, el ancestro dijo que el fragmento del ancestro oscuro está entre mis hijos. Solo te falta a ti por revisar. Y este bastardo en tu vientre es muy extraño. Estoy seguro de que este bastardo es sin duda el reencarnado del fragmento del ancestro oscuro. ¿Cómo es posible? Lo vi con mis propios ojos repeler al gran ancestro oscuro. Alto. ¿Cómo están seguros de que es el fragmento del ancestro oscuro? ¿Qué? Valeria, los asuntos de los Rivera. ¿También quieres meterte? Mateo es el padre de mi bebé. Tengo derecho a intervenir. ¿Estás bien? Señora Santa, no importa si el Mateo que dice es mi hijo o no. Mi hijo jamás será la reencarnación del fragmento del ancestro oscuro. De eso estoy segura. No lo es. Yo me voy a dar a luz. Te lo ruego, no dejes que lastime a mi hijo. Haré lo posible. Santa, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tan segura de que no es la reencarnación del fragmento del ancestro oscuro? Parece que la señora Santa también fue asimilada por el fragmento del ancestro oscuro. Siendo así, no me culpes por lo que haré. ¿Esta es la presión de un santo? Un santo. ¿Cuándo podremos llegar a ser santos? Valeria, apártate. ¿Qué pasa afuera? ¿Esta Valeria ayuda a mi madre? Oh no. Mi madre va a dar a luz. Experiencia del portador, 300.000 puntos. Con esta experiencia no basta. A un lado. ¿Y si no me aparto? No te apartas. Entonces muere. Se acabó.
Mi madre al final no podrá darme a luz. Estas piedras. En el santuario de espadas, el caldero celestial para la madre tiene piedras de bajo nivel. Obtienes recompensa X100. Del caldero universal imperial, piedras supremas, ¿para qué quiero? ¿Estas piedras? Consumir una, te dará 3000 puntos de experiencia. ¿Por qué no lo dijiste antes? Consúmela. Consumida con éxito. Obtienes 3000 puntos de experiencia. Consúmelas todas. Entendido. Consumiendo. Todas consumidas con éxito. Mejora por completo a mi madre. Percepción, nivel y linaje. Felicidades, portador, atributos de la madre mejorados por completo. Obtienes recompensa X100. Pronto nacerás, todo está listo. Todo apenas comienza. ¡Padre! Mateo. Este demonio pateó a mi padre. Mi padre es un santo. Es obvio que es el gran ancestro oscuro reencarnado. Eres un desgraciado. Por la bofetada que le diste a mi madre, te la devuelvo por ella. Tiene tanto poder al nacer. ¿De verdad es mi hijo? ¿Y tú? ¿Aún no sales? ¿Quieres que te obligue? Mocoso, la última vez me repeliste. No te lo esperabas. Me escondí en el vientre de otra y logré reencarnar. Así que el bebé de la primera esposa es el fragmento del ancestro oscuro reencarnado. Gran ancestro oscuro. Su nivel supera al santo. Y hasta supera al supremo. Es el fin. Todo el continente está perdido. ¿Qué? Mi hijo mayor es el gran ancestro oscuro. ¿Y él? Él es solo un niño. Tal vez obtuvo una herencia, pero no me compara. Soy uno de los ancestros. ¡Ancestro! Soy uno de los ancestros. ¿Ancestros? ¿Ancestros? ¿Acaso es algo grande? ¿Acaso no saben quiénes son los ancestros? En los 9 cielos y 6 reinos, los 9 ancestros ya murieron, e incluso el mejor debajo de los ancestros, el supremo, murió en mis manos. ¿Acaso no es algo increíble? Destino. Mi destino. Tu destino, en el santuario de espadas, cuando forzaste a mejorar su linaje, ya murió. Devuélveme a mi hijo. Loca, tú misma mataste a tu hijo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Andrea. ¿Qué hacemos ahora? Grandes pelean, y nos da miedo estar aquí. ¿Deberíamos llamar a los 4 compañeros? Olvídalo. Si bajan no servirán de nada, y podrían perder la vida. Nuestro sendero luminoso y tu sendero oscuro no pueden coexistir. Bien, qué valor. Los mataré a todos juntos. ¿Qué pasó? En el nivel 7 de Ancestral. ¿Y una presanta salió ilesa? Entonces, veamos si puedes detener mi ataque. Este ancestro, veamos si puedes detener mi ataque. Claramente no tienes nivel. ¿Por qué no puedo romper tu escudo? No tener nivel es lo más aterrador. Tú.
Mamá, ¿estás bien? Eres Mateo. ¿Cómo? ¿Tan rápido me olvidaste? Me gustaría, pero no puedo olvidarte. Dije que me haría responsable. Ahora alguien te ataca. Te ayudaré a vengarte. Con espada y no te atreves. Inútil. Tú. Espada suprema. ¿Qué? ¿Heredaste la voluntad de Emiliano el Supremo? No. Fue mi madre quien heredó la voluntad del Supremo, y mi voluntad nadie la alterará. Soy yo. No entiendo lo que dices. Esta espada suprema es solo un fragmento. No me hará ni un rasguño. Perdón, lo olvidé. ¿De dónde sacaste la espada suprema completa? ¿Tienes miedo? Solo un arma imperial. No me hará ni un rasguño. Bien. Tú. El tesoro del santo. Lo robaste tú. Tú. Así que el tesoro del santo fue robado por ti. Tranquilo, sigan, sigan. Espada perforadora celestial. ¿No es imperial? Este gran ancestro no teme. ¿De qué tienes miedo? Este gran ancestro no teme a nada. Bien. Entonces recibe mi puñetazo. ¿Este nivel? ¿De verdad es mi hijo? ¿Tú cómo te atreves a herirme? ¿Herirte? No solo te heriré, sino que destruiré por completo tu maldad. Después de todo, mi madre le prometió al ancestro destruir el sendero oscuro y defender el sendero luminoso. Menos mal que este gran ancestro tiene un plan B. Muere. Antes no liberé mi poder, por miedo a lastimar a mi madre y a Valeria. Ahora, mira. ¿Qué? ¿Tú? Te esforzaste tanto, reencarnaste 100.000 años, y el nivel que lograste no llega ni a mis talones. ¿Tú te llamas Gran Ancestro? Este gran ancestro te acabará. Perdóname. Lucía. Saludos, Gran Ancestro. Lucía, ¿crees que tú, nuestro hijo y yo podemos volver a ser una familia? Mateo dijo que desde hoy creará su propio linaje. Será Mateo Torres. Entre nosotros ya no hay nada. ¿Podrían darme una oportunidad? ¿Oportunidad? ¿Acaso nos diste a Mateo y a mí una oportunidad? Además, ahora solo eres un simple cultivador del nivel inmortal. Y yo ya alcancé el nivel supremo. Mateo está en el nivel ancestral. ¿Con qué pretendes reunirnos como familia? La Santa. Madre, no me llames así. Valeria, al ir al mundo superior tengan mucho cuidado. Mi esposo está en el nivel ancestral. ¿Quién podría lastimarlo? Madre, cuida bien el mundo inferior. Valeria y yo iremos al mundo superior a reparar los 9 cielos y 6 reinos, y volveremos. Bien, los esperaré. Gran maestro, deje que yo abra el portal de los 9 cielos.
Vámonos. De los 10 ancestros, obtuve el linaje de 9. Estoy atascado en el nivel ancestral, nivel 1.000.000. Y más allá del nivel 1.000.000, ¿qué nivel habrá?